Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. 1:09. Bienvenidos a la nave del misterio, bienvenidos a la mesa de redacción de Milenio 3. Esta noche abrimos las puertas de las catedrales. Esta noche abrimos la entrada a un mundo que parece muy próximo y que está lleno de secretos. Es más, la casualidad no existe y luego os voy a contar por qué. Este fin de semana pasado estábamos en León y nos hablaban de un sinfín de misterios en torno a la pulcra leonina, a un edificio absolutamente resplandeciente a pesar de los siglos transcurridos, a un sueño de la luz impresionante que todavía subyuga, que todavía te atrapa. Qué sensación, con nuestros amigos de la Catedral de León subiendo por una especie de escalinatas o escaleras de incendios que te llevan a la parte superior. Qué sensación inenarrable tocar con las palmas de las manos esas vidrieras, 1800 metros cuadrados de prodigiosas vidrieras que no solo son un elemento decorativo, sino que según el sol va pasando alrededor del templo sagrado, dibujan formas, representan figuras, generan sensaciones misteriosas. Allí, tocando esas vidrieras, me imaginé la visión que podía tener, por ejemplo, en el siglo XIV, pongamos un ejemplo cronológico, uno de esos pastores o uno de esos campesinos de la Sierra de Campos o de la zona de las llanuras palentinas, llegando allí desde Sahagún, desde esa tierra mágica llena de leyendas, postrándose ante las vidrieras, comprobando todo eso 500 años antes de que nadie imaginase el cine o las viñetas en movimiento. Ante él, al atardecer, algunas escenas planteadas en esas vidrieras prodigiosas, casi surtidas de la alquimia de algunos artesanos, generaban un mundo nuevo. Entonces, aquel campesino de la Tierra de Campos o de otros lugares del antiguo Reino de León tenía que postrarse prácticamente de rodillas, estoy convencido, y ya no digamos si tenía la suerte de coincidir con alguna liturgia y aquella catedral sonaba como sonaban antiguamente las catedrales, con sonidos que parecían venir del propio alma de las piedras. Bueno, pues comenzamos con una noticia muy interesante, simplemente como aperitivo, porque estas historias no son solo del pasado, aparecen y a veces se diluyen solo en los medios regionales. En Tarragona, otra ciudad llena de historia, algo ha ocurrido, y algo que nos suena. Cuando la tecnología llega a estos lugares de poder, cuando hay permisos y luz verde, caramba, se descubre algo que os va a sorprender. Bajo el trillado y antiquísimo suelo de la Catedral de Tarragona, como de tantas otras catedrales de las que aparentemente sabemos todo, de repente aparecen sorpresas. Escuchamos a Andreu Muñoz, técnico de patrimonio y arqueólogo del Arzobispado de Tarragona, porque la aventura allí está comenzando. Simplemente, y hago la pluma, hay que pensar qué sorpresas nos llegarían si dispusiésemos de medios para investigar con la tecnología en tantos y tantos templos sagrados españoles. Estamos en una fase en la que se han realizado pues todas estas, esta tomografía, esta cartografía, este radar de subsuelo, y estamos en un momento de análisis, ¿no?, de lo que representarían pues los datos, los miles de datos, ¿no?, que a través de estas técnicas nos están llegando. ¿Qué podemos decir en estos momentos? Pues bueno, podemos decir que aproximadamente a 1,5 metros por debajo del suelo de la catedral, por la pavimentación actual, confirmamos la presencia de una estructura arquitectónica que ha sido detectada geofísicamente. No se ha podido todavía detectar arqueológicamente, ¿no?, pero sí que ha estado detectada geofísicamente, que por sus dimensiones, por su posicionamiento urbanístico, creemos que debe ser interpretado como el templo central del recinto de culto al emperador Augusto, con toda probabilidad, ¿no? Y es que en el subsuelo
existen cosas. Algunas nos demuestran que el solapamiento entre culturas fue mucho más allá. La reutilización de estructuras y de lugares que estaban elegidos de alguna forma. La pregunta es, ¿desde cuándo? ¿Y quién elegía ese lugar como lugar de poder? Vaya recorrido apasionante el de esta noche, me lo estoy imaginando. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Esta noche también pueden votar por su catedral predilecta, si es que tiene misterio, para incluirlo en la lista de las 7 maravillas del misterio. Los 7 iconos. Sí, que crece y tengo ya un primer ranking apasionante. ¿Pueden votar? Claro que pueden votar en el 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes, vuestros comentarios o vuestros votos. Seguimos recopilándolos y también a través del correo electrónico milenio3@cadenaser.com. Y como son fechas navideñas, está todo el mundo de compras, pues mira, yo he dicho, vamos a coger 5 libros de estos que tenemos un buen pack en la biblioteca de Milenio 3 y vamos a regalarlos. No digas los títulos, ¿no? Un pack de 5 libros bueno, maravillosos. Hay algunos, el libro de la felicidad, del amor, también de la serenidad, e incluso vamos a sortear uno que ayer mucha gente se quedó con ganas, de Vicente Garrido, y una novela, Cat, ¿vale? Esos 5 títulos. Un pack. Venga. Juan G. Vallejo, buenas noches, compañero. Hola, buenas noches, Iker, ¿cómo estás? Perfectamente, y me pasas una nota que dice el lápiz, a la antigua usanza. Juan G., el ordenador, a un lado tengo el ordenador de Santiago Camacho, completamente computerizado. Santiago Camacho, lugarteniente, buenas noches. Buenas noches, Iker. Y al otro lado me pasan, mira, que se escucha, la nota con lápiz. Este es Juan G. Vallejo, ¿no? Me encanta que me dice, comenta el regalo del mapa para los votos. Y es verdad que se nos ha ocurrido aquí cenando todos juntos, que yo le estaba dando vueltas a qué podemos regalar. Vamos a intentar llegar hasta dejar más de un mes de plazo, diremos cuando se va agotando el plazo. 7 maravillas, 7 iconos del misterio, pero hemos llegado a un acuerdo. Lo hablábamos también con Javier Sierra. Tienen que ser cosas que se puedan tocar. O sea, el Triángulo de las Bermudas no vale. O sea, objetos que se puedan tocar, que se puedan ver. Y vamos haciendo el ranking. Y quien gane tiene un premio que va a ser un premio de verdad con mucho cariño, firmado por todo el equipo de Cuarto Milenio, solo puedo decir eso, y es un documento asombroso, en forma de mapa antiguo, de mapa inexplicable, enmarcado, que ha estado muchas semanas en nuestro plató. Vamos a dedicarlo, cada uno de nosotros, y va a ser algo único que un milenario tendrá en su casa, participando en esta búsqueda que nos interesa, las 7 maravillas o los 7 iconos del mundo del misterio. Por cierto, chicos, a bote pronto, ¿catedral preferida? Para mí, Jaén. ¿Santiago? Pues yo siempre he dicho que la de Notre Dame, pero lo más parecido España. que se puede encontrar en España es la de Toledo, y luego explicaré por qué. ¿Carmen? Burgos, sin duda. ¿Iker? León. Ah. León. Vaya 4 lugares. ¿Tenéis más lugares? Hay que incorporar más lugares. Las catedrales, por supuesto, sirven. Y, de momento, ahora volvemos a Tarragona. Cogemos los radares geodésicos. Nada es casualidad, porque precisamente nosotros, Carmen, ¿verdad?, seguimos la pista de varios hallazgos de este tipo. Radares que se utilizaron incluso, fijaos qué detalle, para encontrar fosas comunes en Kosovo, por ejemplo, radares que se utilizaron para la guerra o para descubrir las atrocidades de la guerra, qué terrible. Y ahora sirven para perforar el suelo de alguna forma con su poder y... Prospecciones geofísicas se llaman. Exacto, y demostrar que hay algo, y a veces algo que tiene que ver con lo que tantas veces hemos comentado aquí. Las culturas pasan, los lugares quedan, y eso es asombroso. 7 maravillas del misterio. Interesante. Hay muchísimos votos. Triángulo de las Bermudas no vale. Así de claro, lo digo para que veáis las que no valen. La vida y el cerebro humano, pues no vale. Si fuera un cerebro, decíamos, ¿verdad?, de alguien, no sé, el cerebro de Lenin, o yo qué sé. Tiene que ser una cosa que se pueda visitar y tocar. Exactamente. El cerebro de Einstein expuesto en no sé dónde, si estuviera... Vale. De las que no valen. Jesucristo no vale, no se puede tocar. El universo tampoco, cosas tan... Pero si valdría un Cristo. El Cristo de la Catedral de Burgos, por ejemplo. Tú tirando ya para tu catedral, yo ya, ¿no? tirando para la mía. Perfectamente, lo entendéis, ¿no? Que se puedan tocar. Os digo, a día de hoy, a la 1:19, esta idea que se nos ha ocurrido y que queremos conseguir los 7 iconos del mundo del misterio, y regalamos esa cosa que es única y irrepetible. Número 1, de momento, no digo el número de votos, que va creciendo y creciendo, sino posiciones que van a ir cambiando. Atentos, Juanje, atento... Santi y Carmen. La Sábana Santa, número 1. Voy ganando. Por poco. Las pirámides, número 2. Escorial, número 3. Caras de Belmez, número 4.
La casa de Amityville, número 5, curioso. El Santo Grial, y lo aceptamos suponiendo que se trata del Santo Grial que se expone, se venera en Valencia. Ochate, puesto número 7. Líneas de Nazca, puesto número 8. Cuadros del Bosco, habría que decir uno, ¿no? Por ejemplo, el Jardín de las Delicias, como el más célebre. Bien, el 9 y el 10, un pueblo, en mitad de Aragón, Belchite. Sabana Santa, Pirámides, Escorial, Belmez, Amityville, Santo Grial, Ochate, Nazca, el Bosco, Belchite. Hay muchísimos más, pero muchísimas cosas que nos tienen sorprendido. Las piedras de Ica, las pinturas de Tassili, el cortijo jurado del Archivo Vaticano, las calaveras de cristal, la máquina de antiquitera, la máscara de Tutankamón, el castillo de Drácula en Rumanía, la Basílica del Pilar, el Santo Rostro de Jaén, fíjate qué curioso, Juanje, ¿Sí? La lanza de Longinos, Machu Picchu, la sangre de San Pantaleón, en fin, me encanta el mapa de Piri Reis, el Arca de la Alianza, Teotihuacán, Tihuanaco, mil cosas. Yo creo que ya hay 100 posibilidades diferentes de votar, pero las creéis vosotros. Vamos a elegir las 7 maravillas del misterio. También nuestro mundo tiene que tener esos 7 iconos. Pero chicos, os invito a escuchar muy atentamente lo que está ocurriendo en Tarragona y nos preparamos para viajar en el tiempo. Podéis participar, 7640, como siempre, palabra clave milenio y milenio3@cadenaser.com. Andreu Muñoz, el arqueólogo del Arzobispado de Tarragona, nos tiene ahí diciendo, bueno, ¿cómo es lo que aparece en las pantallas, no? Y como está ocurriendo en otros lugares de España, lo que aparece debajo es muy poderoso. Dimensiones sorprendentes. Es decir, lo que sí que es verdad que pues estos métodos nos están registrando una estructura arquitectónica de unas dimensiones pues poderosas, ¿no? Unos 4 metros pues de potencia, unos 40 metros de longitud, unos 25 metros de anchura, que están centradas, ¿no?, respecto a la plaza romana. La plaza romana, además, conservamos una gran parte de los porticados que la envolvían, Es decir, el radioyente se tiene que hacer la idea de una especie de plaza mayor rodeada por pórticos y en el medio, ¿no?, se ubicaba este templo. Pues bueno, estos pórticos en gran medida sí que los tenemos documentados arqueológicamente y son visibles. Lo que no hemos encontrado nunca es el templo. Por supuesto, nuestro compañero Noel Calero, en la nave del misterio, la nave sonora que nos permite estar ya, estéis donde estéis, dentro de una catedral, investigando dentro de una catedral. Nuestro compañero, por supuesto, cada semana, Carlos Largo, en la redacción, y luego nos visitará Alberto Granados. Por cierto, que es que nada es casualidad, decíamos, Carmen, que estábamos dentro de esa catedral, que para mí es una de las favoritas. Todas las que decís vosotros, pues están en la misma posición, y muchas más que no hemos dicho. Pero, si queréis, terminamos la crónica de lo que ha pasado en Tarragona, porque he aquí la clave, en lo que dice el arqueólogo del Arzobispado Andreu Muñoz. He aquí la clave. Da la sensación de que cuando tenemos medios para ver lo que antes era invisible, nos damos cuenta de una realidad. Constantemente, nuestros más remotos antepasados sacralizaron ciertos sitios y jamás hicieron el templo un poquito más allí, aunque las condiciones fueran buenas. No, es como si quisieran aprovechar la energía de la fe, la energía de la creencia, la energía del sacrificio en ocasiones, para seguir orando a otros dioses, pero siempre en ese mismo lugar. Ahora, ¿la cautela de dónde viene? Pues bueno, la cautela viene de que, claro, en esta misma zona, lo comentábamos antes, cuando se oficializa el cristianismo, el templo pagano seguramente será sustituido por una catedral visigótica que también la tenemos documentada historiográficamente. ¿Cuál es el comportamiento de esta catedral? Utilizó las estructuras del templo, se colocó detrás, delante, es decir, es lo que no sabemos, ¿no? La espectrografía que nos dan estos métodos nos permite entender que debajo de esta catedral medieval no encontramos un horizonte arrasado, es decir, no se ha llegado a la roca y se ha limpiado de estructuras todo, sino que tenemos estructuras poderosas debajo que
ahora sí, con cautela debemos ir examinando, ¿no? Hasta que lleguemos a una segunda fase en la que podamos hacer una serie de prospecciones selectivas, es decir, ahí donde vemos, por ejemplo, los límites de estas estructuras, podamos pues realizar una serie de sondeos arqueológicos que nos acabarán pues o verificando o desmintiendo las hipótesis con las que nosotros estamos trabajando. 1.25. Nos encanta que la arqueología científica, la que trabaja en las catedrales, pues quiere informar de esos hallazgos sorprendentes. Se está haciendo en muchas partes, poco a poco. Ojalá descubramos muchas más cosas. Precisamente en León, gracias a Javier y a Marga, cronistas y encargados de la catedral, que nos hicieron pasar una tarde que no hay precio para estar oyendo ciertas cosas y viendo ciertas sombras y luces en esas vidrieras de la Catedral de León y contando tantas historias. Esa catedral que sobrevivió a tantas cosas. Dicen que el emplazamiento 916, Ordoño, la catedral o el nacimiento o esa base la más antigua de España, lo decíamos, 1800 metros cuadrados de vidrieras que generan todo tipo de sensaciones que seguro que no eran casuales, y la historia incluso hasta de un topo maligno, un topo diabólico que contaban que rápidamente atacaba cualquier trabajo de los canteros mientras estos descansaban, y que lo colgaron en uno de los pórticos llenos de gárgolas, de simbologías aún por descifrar. Caramba, tantas cosas por aprender de cada catedral. Pero yo elijo León. Pero ¿por qué Juan G. Vallejo elige Jaén, que quizás sea más desconocida en el top 10 de las catedrales, y sin embargo, caramba, es una catedral un poco de tinieblas, me atrevería a decir, y llena de misterios que tienen que ver con lo paranormal incluso? Claro, es que a nivel quizás de grandiosidad arquitectónica, Jaén no es comparable a otras catedrales, aunque es una catedral muy bella. Yo he estado en ella infinidad de veces, pero sí es verdad que está repleta de misterios. Además, entronca con misterios mucho más antiguos que la construcción de la catedral en sí. Como tú decías antes, en la catedral de Tarragona ahora parece ser que había un antiguo templo, pero es que fíjate con lo que entronca la catedral de Jaén, ni más ni menos con la búsqueda de la mesa de Salomón. Bueno, es que toda la provincia parece que está implicada en esa historia que parece... Gracias a Juan Eslava Galán, que es el gran descubridor, digamos, o una de las personas que pone encima este enigma o este misterio. Realmente, bueno, hay un personaje histórico que está ligado a la catedral, que es el obispo Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, que está durante siglos puesto allí en un cajón, momificado de una forma natural, retorcido, y en sus manos un libro extraño, las Odas de Horacio. Y bueno, pues... ¿Es cierto que el libro original se robó, Juanje? Yo he escuchado que había uno anterior, pero que se robó. No sé si es parte de la novela que se forma en torno a estos temas. Un obispo enterrado en un cajón, hay que decirlo, modificado dentro de un cajón. Sí, dentro de un cajón. Tal y como estoy diciendo, dentro de un cajón. El cajón estaba tapado, solamente si la catedral daba permiso lo abrían para que pudiera fotografiar la momia. Supuestamente, desde el punto de vista eclesiástico, fue una cuestión de papeleos y de espacio lo que impidió el entierro de este obispo, que fue inmensamente rico y que no solamente dejó parte de su legado en la catedral de Jaén, sino también, por ejemplo, en Úbeda, en Puentes, en una gran cantidad de construcciones. Y uno de los misterios que está detrás de este personaje precisamente es de dónde sacó tal fortuna, hasta tal punto que algunos han relacionado la catedral de Jaén, te digo, con la búsqueda de la mesa de Salomón, y que él tenía el conocimiento de dónde estaba, y que bueno, pues grandes fortunas llegaron a sus manos. Y el hecho es que en la catedral de Jaén, aparte de la historia de este hombre, hay una cosa que me intriga sobremanera, yo que la he visto, y es un cuadro que hay, conforme entras a la catedral, al fondo, a la derecha, hay un cuadro que tiene una inscripción debajo que es cuando menos sobrecogedora, que dice Veroimago Salvatoris, la verdadera cara del Salvador, y es un rostro asexuado de un hombre-mujer pelirrojo, y verá a la gente que está llena de fotografías y de pequeños esbotos. Toda la gente de Jaén lo tiene por un cuadro milagroso. No se sabe ni siquiera qué pintor hizo ese cuadro, pero fíjate de cosa más curiosa, en una catedral donde supuestamente pudo estar albergado la mesa de Salomón, que tiene el Sem Semaforash, que es el verdadero nombre de Dios, de ahí su valía para el pueblo judío, encontramos un cuadro, el único que he visto en mi vida, donde aparece la verdadera cara del Salvador, de Dios, del Hijo de Dios. No encontramos su nombre, pero sí podemos ver su rostro. Estamos dentro de la catedral de Jaén, buscando entre sus sombras, entre su estructura realmente curiosa, e incluso se ha publicado, hay que decirlo,
el hecho de que había conexiones con toda esa trama extraordinaria del cura Saunier. De Rennes le Chateau. Ese cura de sobra conocido por todos los oyentes, que da origen de alguna forma a toda la trama del Código da Vinci también. Por eso Dan Brown pone Saunier al conservador del Louvre, que aparece en la primera página y es clave de la novela. Pero Saunier fue un cura desterrado a un pueblo olvidadísimo, Rennes le Chateau, y al parecer en mitad de las obras de su iglesia encuentra unos pergaminos, documentos, nunca se sabrá, donde hay un secreto muy grande que le hace inmensamente rico y empieza a construir, precisamente como ese obispo jienense, el obispo constructor. Ese afán por construir lo convierte en un personaje singular. Al final muere sin desvelar su secreto y muchos hablan de documentos que podían poner en peligro el cristianismo. Bueno, ¿es cierto que Saunier estuvo en Jaén buscando algo? No se puede asegurar, no se puede afirmar. Aunque se ha publicado. Se ha publicado, pero no se puede afirmar. O sea, hay una fotografía que está publicada, la publicó Lorenzo Fernández de los Guardianes del Secreto, donde aparece BS, que puede ser Berenguer de Saunier, pero si tú lo miras al revés, puede ser una B y una J, que son los dos letras que simbolizan las columnas del Templo de Salomón. Entonces puede ser un signo, digamos, de masónico. Puede ser que en esa catedral de Jaén, estos signos están en el coro. De uno de los brazos del coro, esa B y esa J sea el signo de algún masón, o si es una B y una S, pudiera ser Berenguer de Saunier. O sea, yo no conozco ni tengo conocimiento, ni jamás he tocado un texto que pueda afirmar al 100% que Berenguer de Saunier estuvo en Jaén. Tampoco alguno que me diga que no, pero realmente no. Ahora, la B y J que aparecen, o B y S, cada uno que vea la foto, yo creo que están en internet colgadas, y decida si es una S o es una J, puede ser también el signo masónico de las dos columnas del Templo de Salomón. Santiago, se ha hablado mucho de las peripecias de este cura misterioso por España, pero creo que poco se ha demostrado, ¿no? Pues sí, la verdad es que ha habido toda serie de conjeturas, pero de cierto documentalmente tampoco sabemos nada. No es en absoluto descabellado. Es que el otro lugar que se decía era Toledo, y tú has elegido Toledo. Efectivamente, no es descabellado, y precisamente porque aquí había mucho que buscar en el sentido de cuál podía ser alguna de las cosas en las que podía girar la búsqueda de Berenguer de Saunier, como podía ser el tesoro perdido de los cátaros o de los templarios, o efectivamente pues la mesa de Salomón y este tipo de cosas. Claro, ¿y quién pensó en su día, y se ha hecho mucha literatura, buena y mala, como todo, que este cura lo que encuentra en ese pilar visigótico de su iglesia dedicada a María Magdalena, y que transforma de alguna forma ese hallazgo todo su pueblo y todo su entorno, y gente más o menos importante, porque eso nunca lo sabremos, en fin, se dicen siempre 4 o 5 nombres, que algunos no son tan importantes, pero bueno, se convierte en una figura singular. Dicen que no había una genealogía de Jesús o una serie de secretos, sino incluso una serie de pistas para encontrar en el país vecino, o sea, España, la senda de un tesoro tan perseguido durante siglos como podía ser la mesa de Salomón o otros tesoros perdidos que pasaron por España, ¿no? Pero es que hay una cosa aquí que sí que pienso que es clave. La gente, para que hasta cierto punto vea, o sea, aquí sí que no estamos fabulando nada. Estamos hablando de pura y dura historia. Tito toma Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y en el arco de Tito en Roma aparece como en el saqueo de Jerusalén. Y aparece y se ve y se puede fotografiar. Debajo hace no mucho y se ve perfectamente. Efectivamente, cómo se llevan una mesa, que supuestamente es la mesa de Salomón, y una menorá. Efectivamente. El candelabro. Entonces me hace mucha gracia porque te metes en internet y ves a los escépticos que dicen, no, si Jerusalén fue saqueada, claro, hombre, 6 siglos antes por Nabucodonosor. Pero ningún texto asirio afirma que se llevasen los objetos del templo. La única prueba gráfica que existe al 100% es en el arco de Tito en Roma, y Tito se lleva esto a Roma. Luego Alarico toma Roma y se lleva el tesoro a Carcasona. Claro, muy cerquita de Rennes le Chateau, ¿no? De la antigua Redae. De Rennes le Chateau, y además, gran misterio en sí, efectivamente, cuando los godos ven que hay invasiones desde el norte, ¿a dónde se llevan todo su tesoro? A Toledo, y ahí acaba encerrado en la famosa cueva de los Cerrojos o cueva de Hércules. Y es posible que parte de este tesoro acabase en la Catedral de Jaén, y por eso estamos hablando de ella y de este tipo de personajes tan importantes como Alonso Suárez de la Fuente. Un dato más, y a ver si nos dan más datos nuestros amigos en el 7640 sobre catedrales y sobre los 7 iconos del misterio, que eso todos los sábados, y viernes si queréis, pero sobre todo los sábados, va a estar permanentemente abierto, ese gran museo. Que hay hoy, ¿eh? Qué bien, cómo me gusta que la gente participe, ahora que estamos ya en fechas navideñas. Por cierto, felices fiestas para todo el universo milenario, y me gusta porque sí, veo que hay votos de todo tipo, pero también catedrales, es que merecen la pena y tienen que estar ahí. A mí cada día me gustan más, lo digo de verdad. Dentro de una catedral siento que eso es mucho más
que lo que nos han contado, que hay muchas más cosas y juegan partidas importantes con la mente y con el alma, según cómo la sintonicemos. Dato interesante que también comentaba, y lo comentó en Cuarto Milenio en su día, la temporada pasada, cuando la iniciamos, Lorenzo Fernández, que me parece muy interesante. Una secta, una agrupación, una sociedad secreta llamada la Gorrionera, ¿no? O los Gorriones. Los Gorriones, sí, hay una taberna que es el Gorrión, perdón, y supuestamente se reunían ahí. Y hablaban con el lenguaje de los pájaros. Sí, bueno, eso fue... Y cada uno tenía posición, bueno, perdiz, sí. gorrión, no sé, gavilán. Es claro. muy posible que ese grupo existiera, es muy posible, sí, es muy posible. Y realmente lo increíble, hombre, ya no solamente que existiera ese grupo, que Berenguer de Saunier, no sabemos si sí o si no, pasara por allí. El hecho es que hay un símil de historia en el que una persona se hace inmensamente rica, igual que en Rennes-le-Château, que es el caso de Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, y en Francia Berenguer de Saunier, en búsqueda de objetos sagrados, y luego enseguida aparecen los grupos secretos, en este caso los Gorriones. Pero quiero recordar un dato, es que en septiembre del año 2006 hubo un asesinato, perdón, no se sabe. Te voy a preguntar por eso, sí. No se sabe, perdón, si fue una es que muerte mucha gente lo sigue preguntando, ¿eh? Muy extraña, muy extraña, que no se acabó de esclarecer en la puerta de la catedral, porque yo recuerdo que en Cuarto Milenio, y además aparte tuvimos la suerte de hablar con nuestro querido doctor José Cabrera, que nos comentaba que él como forense no podía entender el por qué la cantidad de excrementos de paloma, de plumas, envolviendo el cuerpo con sangre. O sea, ¿hay todavía alguna reminiscencia de esta secta o de este grupo de personas? Y una última frase, Santi, si te acuerdas. El único testigo, versión oficial. Aquí hay que hacer de vez en cuando recordatorio. Versión oficial, porque además la policía, bueno, se lo toma mal que investigáramos en ese tema. Sí, y cierto, ¿eh? La policía, que siempre nos trata fenomenal, y creo que nosotros a ellos, bueno, pues a veces se molesta porque cree que vamos a causar cierta alarma, pero es que apareció un cuerpo, posición relativamente parecida a hombre de Vitruvio, delante de la puerta donde surge todo el tema de la conexión del Código Da Vinci con Jaén, envuelto en sangre con plumas, y la última voz, según el único testigo, es «Soy Satán». Entonces, esto muy normal no es. Cuando nos dan la versión oficial que dice que una persona borracha se ha desnudado, se ha caído, se ha golpeado, se ha llenado de sangre, y alguien, pues porque sí, acude para taparle, le pone plumas, pues hombre, sinceramente, como que no nos lo creemos. Como que muchas plumas, además. Pero es curioso porque una de las cosas a las que iba a hacer yo referencia, sin saber que ibais a sacar este tema, era al lenguaje de los pájaros, precisamente. Y iba a decir que en las catedrales, especialmente las góticas, aquellos que quieran buscar pistas esotéricas, que quieran buscar esas relaciones alquímicas de las que se han hablado, cuando miren la decoración, sobre todo en las portadas, en algunos retablos, en algunas decoraciones de fachadas, que muestren especial atención a aquellos sitios donde aparecen pájaros o músicos. Pájaros o músicos, caramba, estamos aprendiendo hoy, ¿eh? Hay otra clave ahí. Los pájaros efectivamente hacen referencia a ese lenguaje de los pájaros, que era otra forma de denominar lo que llamaban los alquimistas la cábala hermética, que no tiene nada que ver con la cábala judía, no es un sistema ni numerológico, ni criptográfico, ni nada por el estilo, sino es un lenguaje simbólico. Es una forma que tenían de codificar sus conocimientos de tal manera que solo los iniciados sabían exactamente a qué se refería cada metáfora. Por ejemplo, se sabe, y en la Catedral de Toledo hay un ejemplo, en la Puerta del Reloj, que los alquimistas tenían asociada cada escena, digámoslo así, importante de la vida de Jesús, la presentación en el templo, la matanza de los inocentes, la propia crucifixión, etcétera, etcétera, a una parte del proceso alquímico. Si por ejemplo un retablo con una escena de la vida de Jesús estaba decorado con pájaros, a lo mejor, si nos fijamos, empiezan a aparecer cosas que no encajan del todo en el relato evangélico. Los músicos vienen de otra definición que era el arte de música. La alquimia, otra forma de llamarlo, dentro precisamente de la cábala hermética, era arte de música,
porque como en la música las proporciones, las armonías entre las cosas eran sumamente importantes, entonces también se recurría a metáforas musicales. Entonces ya digo, los que vayan por ahí por las catedrales y quieran encontrar pistas extrañas, que estén muy atentos. Pájaros y músicos pueden darles la pista de lugares curiosos. ¿Sabes lo que me gusta de Toledo y Santiago? Que ya tenemos una ficha, Catedral de Jaén, que ya mucha gente le va a ver con otros ojos en estas fechas, y ahora vamos a leer la de Toledo y de Burgos y de León. De León ya lo hemos dicho, sobre todo en el sentido de que, por mi parte, se dejen enamorar por los juegos de la luz, y si es posible vayan por la mañana, vayan por la tarde y vayan casi cuando va cayendo la noche. Que van a ver cómo cambia. Claro, son mundos diferentes. Hablando de lenguajes musicales, metáfora tenebrosa, porque también la sabía, fíjate, en nuestro ranking aparecen los cuadros del Bosco. En el infierno está el infierno musical, donde todas las partituras y los instrumentos son terroríficos. Catedral de Jaén, que nos quedamos con, primero por supuesto lo oficial, que eso nunca lo dejamos, el arte que hay que ver en cada catedral, pero después la extraña historia de Berenguer Sonier, la extraña historia de esa secta de los gorriones, el extraño asesinato no aclarado de 2006, que todavía estamos esperando a ver qué pasó, si es que hay algún remanente de esas historias, ¿no? La verdadera imagen del Salvador. Eso es increíble. Y la historia del obispo que buscaba la mesa de Salomón. Es que es para pensárselo, ese Jaén, ¿eh? Sí, es una historia preciosa. Ya te digo, lo que la gente, a nivel histórico, les recomiendo que se documenten y que lean que mucho sobre la materia. Ahora, algo que para mí sobrecoge en esa catedral, con diferencia, que se puede ver, fotografiar y palpar, es ese cuadro anónimo. ¿Se te ha quedado grabado ese cuadro? Sí. Es más, lo tengo en casa, compré varias estampitas, porque fue muy curioso. Yo en aquel tiempo estaba, madre mía, ¿hace cuántos años? Estaba investigando con Lorenzo Fernández para hacer un libro que se llamó Operación Al-Ándalus, del que se vendieron 4 ediciones. 10 por ahí. Y que está, 10 años, sí. Que ya está más descatalogado que la faja de la mujer de Tutankamón. Pero aparte de eso... Ese sí sería un buen icono del misterio. Pues investigando ese libro, que para mí fue mi primer libro al que le tengo un gran cariño, que fue una gran aventura, pues es que no sabíamos de la historia de ese cuadro. Entonces estábamos obsesionados con la historia de Berenguer de Sonier y la conexión de ese gran tesoro que hubo en la Catedral de Jaén, y el que estuvo implicado en el ocultamiento de él o en su movimiento, cualquier cosa, a Alonso Suárez de la Fuente del Sauce. Entonces, claro, estábamos andando por la catedral, Lorenzo y yo, y ya te digo, estábamos en Semana Santa y habían sacado al Nazareno, pero no nos dejaban verlo, estaba puesto en una parte y lo tenían tapado. Entonces, pues bueno, dando una vuelta por la catedral, pues estoy mirando al lado de unos barrotes, de una reja, y me toca una señora mayor por la espalda, me doy la vuelta y me dice: rézale que hace milagro. Y por eso lo miré. Eso me recuerda una cosa que nos pasó en Palencia. Eso te lo juro. Una señora mayor que se aparece repentinamente, ¿no? Te lo juro, bueno, por lo más sagrado, O sea, yo estaba con Lorenzo y de repente una señora mayor toca mi hombro izquierdo. Yo estaba mirando unos detalles que había detrás de los barrotes y me dice: rézale que hace milagro. Y entonces giré mi rostro hacia la izquierda, y ahí fue donde vi el cuadro con las fotos de gente y las peticiones de gente que pone: Vero Imago Salvatori, la verdadera cara de Jesucristo. En fin, que pasan cosas en estos lugares. Hay que estar muy atento, abrir todas las antenas del alma que tenemos. Carmen, 7640, está que bulle, tanto que voy a decirle a Carlos Largo que está como una computadora humana, anotando de arriba para abajo, todo se computeriza y se registra, pero queremos tener luego cómo va el ranking. Así que Carlos irá actualizándolo como pueda. A ver, nos dicen: Catedral de Jaca, una de las más antiguas de España, y falta la mitad con San Juan de la Peña, que solo se ha encontrado el 30%. Sí, pues fíjate que es una desconocida para mí, la conocí de niño, pero no me acuerdo. Hay que volver a estos lugares, ¿verdad? ¿Cuántos hemos recorrido en otras etapas? Y mirarlo con otros ojos, Esa es la clave. Que hemos conocido muchos sitios, a veces no, pues por viajes, que no. Y cuando uno tiene dentro, que todos los milenarios somos cientos de miles de amigos, tienen esa espinita del misterio, caramba, es que todo se ve distinto. Javi desde Barcelona nos dice: el faraón Sisac invadió Jerusalén después de Nabucodonosor, antes de Cristo. La mesa de Salomón junto al arca siempre se ha ubicado en Egipto. Eso es un documental que hizo Robert Baubal en el año 92, que queda muy bonito, y que defiende que el arca de la alianza acaba... ¿Cómo iba a estar de acuerdo Juan Genaro? No, hombre, la pista se le pierde en la isla de Elefantina, en Egipto, cerca de Asuán, y lo que defiende Robert Baubal es que está en Santa María de Aksum, en Etiopía, el Arca de la Alianza. Pero realmente, ya te digo, yo el único sitio donde lo he visto claro
y sin ninguna duda es en el Arco de Tito en Roma, porque es que están dibujadas en piedra. Sí, están. Desde Sevilla nos dicen, propongo como maravilla del misterio la pila de Bagdad y las pinturas del desierto de Tassili. Ahí van 2 votos, pero tampoco está mal la Catedral de Sevilla, tampoco está mal. También apuntan, como icono del misterio, pinturas negras de Goya. Sí, yo doy mi voto también. La Catedral de Mallorca y el Castillo de Belver, también en Mallorca, nos dice Fina Tomás. Lo siento por barrer para casa, pero me quedo con la Catedral de Santiago. Roberto desde Redondela. Es que tenemos la suerte de tener un país que, caramba, ¿qué catedral se queda por debajo? Si es que... Hola amigos, para mí una catedral misteriosa, la Blanca en Vitoria. Y como icono, la ermita de Arrate en Guipúzcoa, que tiene una leyenda bastante peliaguda. Stonehenge, también nos dicen, y el Lagonés. Lugares de misterio, la montaña de la Almusara en Tarragona. Simplemente gracias, la Sábana Santa. La Catedral de Las Palmas está rodeada por símbolos de agua, aire, fuego y tierra. ¿Casualidad?, se pregunta Mario. Seguro que no. Vamos con más mensajes al 7640. Voto por el Santo Sudario, nuestra pequeña reliquia, en una genial y no menos peculiar catedral. Es la primera vez que os escucho, ya que nos oye siempre por podcast. Gracias por la música, Juan, desde Oviedo. Santi, tú me informas de esto. Lo asombroso, y hay que decirlo, ya no solo es el EGM o demás, que nos han dado la fidelidad durante 7 temporadas seguidas y nos la siguen dando, sino que en Internet y en podcast y todo este mundo de Casi se me escapa, casi siempre somos absolutos líderes. Esto también es sorprendente, esta nueva forma de oír la radio, ¿no? Que nos oyen en cualquier lugar y a cualquier hora. Sí, de hecho, cuando te vas a suscribir pues en la página de Apple mismamente al podcast de Milenio 3, es curioso porque entre los 10 primeros siempre el podcast de Milenio 3 ocupa 2 posiciones. ¿Y por qué 2? Porque ocupa tanto la posición a través de Cadena Ser como a través de la página web de ikerjimenez.com, y las 2 están siempre entre los 10 primeros de las descargas en España. Pues de verdad, muchísimas gracias, porque eso también demuestra vuestro interés. Mira, a la 1:46, ya nos vamos a Toledo. Nuestro interés, casi como recordando la guía sobrenatural de España de Carlos Pascual, hemos tenido la ficha de Jaén, ficha de Toledo. Ahí es nada, Santi, la que se te viene encima. Pistas para el viajero. ¿Cuánta gente en Navidad va a aprovechar para conocer España? Pues algún día nos daremos cuenta, algunos se están dando cuenta ya, de lo importante que es la visión histórico-misteriosa, hermética, distinta, de la aventura de conocer los sitios. Y qué importante es para el turismo de cultura, para el turismo de nivel, qué importante para tanta gente que redescubre las piedras y redescubre cosas que creía olvidadas. En España, como siempre, los últimos en enterarnos, nosotros, en nuestro país. En otros llevan muchos años, sin ningún rubor, sin ningún pudor, hablando de misterio, con libertad. A ver si empezamos a hacerlo, y a ver si se dan cuenta, y nos damos cuenta, de que es parte de la antropología, de la historia, y de una forma distinta de viajar. Fijaos, chicos, 1:47, ranking de las 7 maravillas del mundo en este minuto. Pirámides de Egipto, primera posición. Bien. Pirámides de Egipto, primera posición. Estoy yo muy de acuerdo, Icono del misterio. Sábana Santa pasa a la segunda. El Escorial se mantiene en la tercera. Caras de Belmez también, inamovible. Cuarta. Continúa quinto. Ha subido un par de puestos. Ochate, quinto. Sexto, el Santo Grial. Séptimo, Amityville, que baja 2 puestos. Esto es como los 40 principales del misterio. 8, Belchite, que se quedaría fuera. Líneas de Nazca, 9. Cortijo Jurado, 10. Pirámides, Sábana Santa, Escorial, Belmez, Ochate, Grial y Amityville, las 7 maravillas del misterio a día de hoy, a la 1:48. No está nada mal, seguro que hay muchas sorpresas. Carmen, ¿nos vamos a Toledo? Bien, vamos a Toledo. Y luego a Burgos, estuvimos allí. Sí. La verdad es que estaba precioso. Es que tenemos un país que de verdad hay que reivindicarlo. Hay que Toledo. Pero yo les diría una cosa, fíjate, ahora que hablamos de Toledo, que la gente no vaya solamente por esa calle comercial principal, que se pierda por las callejas. Bueno, que nos perdimos. Aparte de que nos perdimos, es que esa calle estaba tan llena de gente que quisimos ir bordeando, ¿no?, la catedral por las callejas de por detrás, y descubrimos un Toledo maravilloso. Sí. Y mira que hay buenos guías en Toledo, hay buenos amigos como Bausa, Mateo y tanta gente. Pero, Santi, fíjate, hay una imagen, no sé por qué me viene a la mente siempre la Catedral de Toledo, pero siempre, toda la vida, Tú me dices Catedral de Toledo y la gente verá ciertas cosas, ¿no?, la composición. Yo veo, para mí, no quiero faltar a nadie, una pintura. Un terrorífico San Cristóbal, Cristóforus, pasando el niño en el hombro, gigantesco, como también existe en la Catedral de León, en un fresco, caramba, impresionante. Sebastián Vázquez me dijo,
ahí iba mucha gente a rezar cada día, pasaba y cada día rezaba, porque era el patrón que evitaba las muertes súbitas, ¿no? El San Cristóbal. Bueno, pero ¿qué hay que ver? ¿Cuáles serían los códigos, ¿no?, para ver de otra forma el viajero milenario la Catedral de Toledo? Vamos a ver. Como yo ya lo he repetido por activa y por pasiva 1000 veces aquí, yo creo que ya muchos de los amigos milenarios se han leído El misterio de las catedrales. Ahí como agente de ese libro no tienes precio. Vamos, si Fulcanelli sigue vivo, que yo creo que sigue vivo, cobra derechos por ti. Yo creo que debería invitarme a algo, porque esto ya coge un tinte importante. ¿No serás tú, Fulcanelli? No creo, ojalá. Pues allí se hace, como siempre, claro, referencia a la Catedral de Notre Dame constantemente. Lo que a lo mejor les interesa saber a nuestros amigos es que muchas de las mismas claves las tienen mucho más cerquita en una obra que, aunque externamente no lo parezca, tiene muchísimas cosas en común con esa gran catedral gótica francesa, que es la Catedral de Toledo. La Catedral de Toledo por fuera engaña porque casi todo lo que vemos está, entre comillas, contaminado por una reforma que se hizo en el barroco y que le añadió muchas cosas al gusto de aquella época. Pero en realidad es una catedral gótica, muy gótica, y además de una influencia francesa importante. En Toledo, durante muchos siglos, especialmente durante los siglos del XII al XIV, todo el que quería saber en toda Europa, en Francia, en Alemania, en Italia, todo el que quería ahondar en el estudio de la alquimia, en el estudio de la cábala, en el estudio del esoterismo, al final su peregrinaje terminaba en un solo sitio, y ese era Toledo, la ciudad de las tres culturas, la ciudad donde no solamente había alquimistas y había magos de renombre occidentales o cristianos, sino donde se guardaba la tradición de la cábala judía, la tradición de la alquimia y de la medicina árabe, y todo eso en la catedral está reflejado. La catedral, decías, ¿quién elige esos sitios de poder? En el caso de la Catedral de Toledo no tenemos ni la menor idea, porque antes de catedral fue mezquita, antes de mezquita templo visigodo, y probablemente antes de templo visigodo fuera templo romano. Bueno, acaba de pasar en Tarragona, lo estamos viendo, ¿no? Que uno va haciendo la cata y los más antiguos también ahí, por algo ahí. Siempre en el mismo sitio. Y efectivamente, si le quitamos los añadidos barrocos, que sobre todo a nivel de edificación están hacia la parte del altar mayor, y nos centramos solamente en lo que es la nave y el claustro. El claustro es importante porque el claustro está hecho sobre buena parte de lo que era la zona comercial de la judería. Incluso decían las malas lenguas que sí, hubo un incendio provocado para quemar una buena parte de la judería y que edificar allí el claustro de la catedral. Pues todo eso, con el libro de Fulcanelli en la mano, buscando esas pistas, vas por la nave, y de las puertas, solamente la única que queda realmente original, que no sufrió esa reforma barroca, es la del reloj, que tiene la curiosidad también de que allí era donde dejaban los padres que no querían hacerse cargo de los niños, pues los dejaban en una reja que había allí y se desentendían, era tradición local en aquel momento. Pues esa puerta del reloj que tiene unas escenas de la vida de Cristo con especial relevancia, por ejemplo, de la matanza de los inocentes, que en los procesos alquímicos pues es una cosa que se le da especial importancia, pues ya de por sí merece una visita. Luego hay curiosidades curiosísimas. Entrando por la puerta del reloj, por ejemplo, una de las primeras cosas que te encuentras es un colmillo de elefante colgado allí. Hay una leyenda que dice que en realidad era un cuerno de uno de los bueyes que llevaban las piedras y que murió extenuado allí, y allí se quedó. En realidad, posiblemente la versión histórica sea que aquello fue una especie de trofeo, y que fuera ese cuerno lo utilizaran para la llamada a la oración en la antigua mezquita. No existen las campanas en la religión musulmana, y en cambio sí ese tipo de reclamo sí podía haber sido utilizado. El caso es que es un cuerno de elefante, que es una cosa que lleva allí desde siempre y que llama muchísimo la atención. Luego tenemos hay otra particularidad
que eso ha hecho correr ríos de tinta, y realmente es un pequeño misterio, por lo menos para los expertos en arte, que es una de las poquísimas catedrales góticas que en ese tipo de configuración solo tiene una torre. En el otro parece que está completamente desnivelada, y se han dado todo tipo de explicaciones, desde las más esotéricas que dan lugar a un simbolismo hasta las que dicen que directamente se quedaron cortos de fondos, y así se quedó la cosa. Hay una puerta del infierno. Hay una puerta del infierno. Hay una puerta del infierno, hay una puerta del juicio, puerta del perdón, tiene unos nombres muy bonitos. Y a mí el lugar que más me inspira, después de toda la parrafada que he echado, es justo el único que no tiene nada que ver con el gótico, y que es precisamente un añadido posterior barroco, que es lo que se llama el transparente. El transparente es un retablo de mármol que está justo detrás del altar mayor. Ese fue en 1700 y pico, lo pusieron allí, 30 metros de retablo, que se dice pronto. Pero a pesar de no ser gótico y de no tener nada que ver con la configuración original del templo, el juego de luces que hace, por eso se llama transparente, porque tiene una particular iluminación, sobre todo en un día claro, es impresionante ver las figuras. Realmente, si eso lo contemplas con respeto, y poniéndote en ese momento en un MP3 muy bajito para no molestar a nadie, Beethoven, Mozart, el Requiem de Mozart es particularmente apropiado. De verdad que viendo el transparente de la Catedral de Toledo se puede tener una imagen del cielo como nadie podía dar una descripción física. Qué importante el viajar con la música a veces a estos lugares, porque las puertas de la percepción se amplían realmente. Desde luego Toledo, me estoy imaginando a Santiago Camacho, no sé por qué, hace unos cuantos siglos, como aplicado estudiante, bajando de los subterráneos y buscando las ciencias o artes toledanas. Tú serías feliz ahí, De verdad que hubiese sido una época en que efectivamente hubiese disfrutado mucho. Nigromantes, brujos, alquimistas, todos iban a parar a ese lugar. Nos queda Burgos, pero no va a dar tiempo, lo hacemos en la segunda parte de la tertulia. Además vamos a hablar, precisamente ya que ha surgido la palabra cábala, Juanje, vamos a hablar luego, y hemos consultado al catedrático Antonio Piñero, porque ha habido una noticia con un número que siempre de alguna forma está ahí, presente como un arquetipo, ¿no?, del inconsciente colectivo. 666, es noticia y lo vais a saber por qué después. Hallazgos tenebrosos, y no son las leyendas urbanas, que vienen también después, sino hallazgos zoológicos que dan miedo. Ratas gigantes, de las que se ha hablado mucho, pero que son de verdad. Carmen, acabamos con mensajes. Luego, al final del programa, prometemos que Carlos intentará tener otra posición del ranking. ¿Qué dice la gente? Mi voto es para la Catedral de Cuenca, única en su estilo y que contiene tantos misterios que ni nosotros mismos lo sabemos. Fíjate, una de las grandes desconocidas, ¿no? Muchos y muy interesantes, nos dice Cris desde Cuenca. Mi voto para la Catedral... De momento, Carmen, el ovni de la Catedral de Cuenca, ¿os acordáis? Una especie de objeto que lanzaba un rayo, bueno, en fin. Mira, también desde Cuenca también leo. Aunque un poco deteriorada por el paso del tiempo y la falta de los elementos que la componían, una impresionante portada de estilo gótico normando enmudecía hace un siglo a todo el que la veía. Qué interesante además conocer esas cosas gracias a vosotros. Creo que la Biblioteca del Vaticano por los textos que no conocemos, como lo fue la Biblioteca de Alejandría. Para Catedral con Misterio, la de Ciudad Rodrigo. Y como símbolo del misterio, la Sábana Santa. Esa la conozco. Lo que es genial, la gente le recomiendo conforme entre, mire al altar mayor y a la izquierda verá un cuadro muy oscuro donde se ve un obispo resucitando y toda la gente corriendo, que es un hecho que ocurrió de forma real. Ciudad Rodrigo. Bueno, luego si queréis os lo comento, sí, no da tiempo ahora. Y yo también te comentaré, y todas esas escenas de altísimo contenido sexual, erótico total en Ciudad Rodrigo. Ciudad Rodrigo, es que hay un temazo con las catedrales españolas que da vértigo, Buenas madrugadas a todos. Para mí la que me transmite una sensación mágica es la Catedral de Oviedo y fascinante la de Murcia. Muy buen tema, nos no muy dice conocidas Ana. para mí. Buenas noches, soy de Alfonso y es la Catedral de Jaén, por sus numerosos misterios como los que contáis. Enhorabuena, milenarios, mi icono preferido, el Escorial, por su magia. Felices fiestas de María Ángeles desde Córdoba. El Escorial es casi al mismo nivel.
La Catedral de Burgos es una maravilla, sobre todo el juego que hacen con los espejos en algunas salas, nos dice Fernando desde Madrid. Yo lo dejaría aquí, Carmen, luego seguimos. Estas conexiones van a ser permanentes con los oyentes esta noche porque, hablando de alquimia, Santiago, tú sabes que buenos especialistas, como la doctora en farmacia Marrey Bueno, habló de la alquimia en los símbolos de la Catedral de Burgos. Bueno, pues es otra que vamos a ver con otros ojos dentro de unos minutos. Ahora toda la información, todas las noticias, y después, ya sabéis, Jaén, Toledo, Burgos, León. Vaya póker de catedrales con misterios e historias por contar aquí en Milenio 3. Recta final para este 2007. Estamos ya a las puertas de un año que estamos seguros que va a ser apasionante. Se nos ha ocurrido esta idea, lo repetimos, vamos a sortear en unas semanas un regalo muy especial que representa el alma del equipo de la nave del misterio, firmado por todos y cada uno de sus componentes, un mapa del misterio enmarcado que ha estado en nuestro plató. Ahí está la esencia de lo que somos también, ¿no? Por cierto, antes decíamos las 7 posiciones, pero fuera, como siempre, el debate continúa. Santiago me comentaba que es que el tema de las catedrales habitualmente se ha contado de forma muy aburrida, luego nos lo cuenta, que se ha divulgado mal en general. Juan G. Vallejo me dice que estaba seguro de que nuestros comentarios interceden en la forma en que vosotros votáis, es decir, cuando comentamos las catedrales, hay mucha gente que vota por las catedrales. Carlos Largo lo ratifica. 2 votos, ¿eh? Una cosa son los iconos del misterio, pero que valen para ambas. Valen para ambas. Y repetimos: Pirámides 1, Sábana Santa 2, Escorial 3, Belmez 4, Ochate 5 y 2 poderosos, 6, Santo Grial, me sorprende, de Valencia. 7, Amityville, más me sorprende. Pero os digo una cosa: los que están ahí bordeando, ¿vale? Simplemente, los que están ahí bordeando, a vuela pluma, y ahora continuamos. Líneas de Nazca, Stonehenge, Área 51, las piedras de Ica, pinturas de Tassili, el archivo Vaticano y las calaveras de cristal, la máquina de antiquitera y los círculos del maíz, castillos de los vampiros o de Drácula, fíjate, ha subido el Santo Rostro de Jaén, en fin. La Capilla Sistina. Machu Picchu, por ejemplo, ¿no está? No me parece bien. Machu Picchu está, pero mal situado. La cueva de Salamanca, las tablillas de la isla de Pascua. Fijaos, muy, pero en el 100 y pico tema por ahí, con poquitos votos, los Moais de la isla de Pascua. La Alhambra. Increíble, ¿no? Sí. El castillo de Svet-Batori. Algunos. No hay nada de conspiraciones. A ver, conspiranoicos del mundo, unidos. Pero vamos no a ver. se puede tocar. La ventana desde la que dispararon a Kennedy. Que se vea a ver los conspiranoicos que hay por ahí. Santiago, hombres de negro. ¿Se puede tocar un hombre de negro? No. De conspiración, no sé. Área 51 es conspiración, ¿no? Digo yo, vamos. Castillos de Escocia. Hablan también de la cábala. En fin, la tumba de Elvis. También un tema muy de Santiago Camacho. Claro, por ejemplo, nos llegan muchos: la Santa Compañía no se puede. Sube la sangre de San Pantaleón, esos milagros hechos sangre, ¿no? Tocar tampoco se puede tocar, ¿eh? Y fíjate, uno de los últimos, y me da mucha pena, Juan Gel, astronauta de Palenque. Dios mío, por favor, no me hundáis la cultura maya. Por cierto, amigos, que el domingo nos vemos en Cuarto Milenio, pero el martes tenemos algo muy especial que contaros, ¿eh? El martes a las 10, Carmen. El martes a las 10 de la noche. El otro Jesús. 4, el otro Jesús. Bueno, apasionante va a ser. Ahí quiero ver a todo el mundo clavado, porque el día de Nochebuena estamos con la familia, reunidos y todo, pero el día de Navidad, pues mira, hay que ver un poquito la tele. Y no esas reposiciones que hacen, no sé qué. No, un especial de Cuarto Milenio. Con cosas que nunca se han visto. Sí, se va a sorprender la gente. Con cosas que nunca se han visto, ¿verdad? Lo aseguramos, porque tanto Santiago como yo... Bueno, habéis trabajado mucho en este especial, y yo creo que... se ha viajado además mucho. Y ver los apócrifos en imagen, es que eso... En fin, el martes que nos vemos, amigos, nos vemos. Luego me cuenta Santiago por qué se ha divulgado de forma muy densa esto de las catedrales, porque vemos ahora inmediatamente en el 7640 que es que hay una impresión tremenda de las catedrales, y me encanta porque me dicen: Catedral de Murcia, no la conozco bien, o conozco lugares de pasada, pero que no he visto con los ojos del misterio, que es como tiene que verse. ¿Cómo ve alguien con el misterio? Bueno, Carmen y yo, por ejemplo, y sé que Santiago y Juanje y todo nuestro equipo, pero que es una bonita forma, compramos libros, intentamos documentarnos, siempre suele haber librerías especializadas o anexas a la catedral o dentro de la catedral que te van a dar de verdad información importantísima, libros de leyendas sobre esa catedral, en fin, que yo creo que hay un turismo distinto, que tiene que
que además hace reverdecer, ¿no?, estos lugares tan nuestros y tan llenos de misterios. Por ejemplo, luego me cuentas eso, Santi, pero antes nos falta, hemos hablado de León, hemos hablado de Jaén, hemos hablado de Toledo, nos falta una ficha de un lugar que a mí personalmente también lo hubiera elegido, Burgos. Cuna de Castilla, cuna del Cid y de muchas patrimonio cosas. de la humanidad desde 1984. Es la única catedral por sí sola, no como conjunto histórico, como es la de Santiago de Compostela, por ejemplo, o la de Salamanca o la de Ávila. No. Catedral como única, es la única en España que es patrimonio de la humanidad desde 1984. Hombre, yo no sé qué opináis muy rápido, porque es que Burgos, claro, tiene un dossier. A mí es una de las... Me parece muy muy fuerte lo que lleva esa catedral, no sé por qué, todo su ser, eso que dice a veces Santiago de que algunas parecen máquinas, también me lo ha parecido León, es Burgos. ¿Estáis de acuerdo? Sí, completamente. Burgos tiene algo especial, tiene unas dimensiones. Burgos, a lo mejor de todas las que conozco, es en la que es más fácil. Igual que decía que Toledo, pues hay que hacer un ejercicio de quitarle todos los añadidos y hay que hacer un ejercicio de abstracción. En Burgos es más fácil transportarse en el tiempo. La pureza. Efectivamente, es mucho más fácil sentir las mismas sensaciones que podía sentir un personaje del siglo XIV, del siglo XV cuando entraba por allí. Juanje, ¿de acuerdo? Yo es que lo que me impresiona la Catedral de Burgos es la fachada. O sea, la fachada es una invitación directamente a un pasaporte en el tiempo. Y eso me parece maravilloso. Simplemente el verla, sin entrar en ella, esa fachada, totalmente de acuerdo, es un pasaporte en el tiempo. Es una de esas que... ¿Verdad que hay un mundo fuera de la catedral y dentro? Sí. ¿Verdad? Totalmente, sí. Y algunas te decepcionan, otras se engrandecen. Cosas en las que hay que fijarse y que en la Catedral de Burgos para verla con otros ojos. Esas camaritas que había de pequeños que pasaban diapositivas dentro de la cámara. Sí, pues vamos a hacerlas. Sí. Pues vamos a situarnos en la puerta de Santa María. Si nos situamos en esa puerta y miramos hacia arriba, veremos que los constructores tenían conocimientos alquímicos. ¿Por qué? Porque allí está representada la tria prima. Y dirán, ¿qué es la tria prima? Bueno, pues bien, son 3 elementos: el mercurio, el azufre y la sal. Elementos alquímicos con los que se creía que cualquier metal podía convertirse en oro. Los tenemos ahí, por eso se sabe que los constructores de la Catedral de Burgos conocían esos elementos alquímicos. También porque hay una representación de 3 alquimistas que están labrando, están en un capitel, están bastante escondidos dentro de la capilla de los condestables, que también se fijen ahí. Pero para mí una cosa que hay que ver en la Catedral de Burgos y que tiene su propia capilla es el Cristo de Burgos. Cristo veneradísimo y tenebroso de alguna forma. Su historia, su leyenda es muy parecida a la de, por ejemplo, el Cristo de Palencia. Ambos encontrados en el mar. En este caso dicen que es atribuido al mismísimo Nicodemus, un escultor judío que habría reflejado en la talla pues la imagen de Cristo muerto antes de bajarle justamente de la cruz. Si nos acercamos veremos que está realizado en piel. Algunos decían que podía ser piel humana, pero otros no. Le llamaban el Cristo de la piel de búfalo. Eso es, se cree verdaderamente que es de piel de búfalo, pero su expresión es terrible, es tremenda. Además, fíjate, hay crónicas que cuentan que cuando era desclavado, claro, los brazos caían por su propio peso y era todavía mayor el temor que producía ese Cristo. Ese hay que visitarlo y verlo con otros ojos porque además tienen la leyenda de que le crecen las uñas y el pelo, tanto como la leyenda del Cristo de Palencia, que dicen también que las monjas le cortan las uñas y el el de pelo. Orense y el de Finisterre, que serían los 4 Cristos humanizados que tenemos en España. Más cosas. Un papamoscas, que hay que ver también en la catedral, que da las horas, es una especie de autómata que nos tenemos que fijar muy bien porque da las horas en la Catedral de Burgos. Abre la boca al dar el reloj las horas y además está acompañada de un martinillo, que es otra figura próxima que se encarga de dar los cuartos con una campanada. Y como no, hay que visitar las famosas tumbas del Cid y de Doña Jimena. Y el baúl. Hay un baúl, eso es. Hay un baúl que además cuenta justamente debajo toda la historia y algunas de las grandes hazañas del Cid campeador. Pero, por si era poco, esta catedral tiene hasta un crimen. ¿Qué?
Me miráis con ojos de asombro. Sí, además los tres. Sí, no tenía ni idea. Se hizo el Siempre me silencio. guardo unas en la Yo iba a manga. decir albricias. Albricias. Bueno, Eureka. Cáspita. 1869. El gobernador civil de Burgos entra en la catedral, va solo acompañado por un inspector de policía y alguien se le acerca entre un gran tumulto de gente, empieza a coger un martillo y a martillazos le parte la cabeza. Pero Al no gobernador solamente eso, de Burgos, civil de al Burgos. gobernador civil de Burgos. 1869. Eso es. Pero no solamente eso, sino que ya una vez en el suelo comienza a estrangularle y para acabar ya del todo con él, en la escalinata de la catedral coge su cabeza y se la parte contra esas escaleras. Si Diego de Siloé levantase la cabeza, madre mía, un crimen dentro de la catedral de Burgos, que no es el único, ¿eh? Ha habido crímenes en catedrales diversos y distintos. ¿Qué? ¿A que apetece marcharse ahora a la fría, pero inquietante y maravillosa catedral de Burgos? ¿Por qué se ha vendido mal todo esto, Santiago? ¿Por qué el mundo de las catedrales, que es tan bonito, tan maravilloso, que se podría contar de tantas formas, madre mía, es que me vienen ideas a la cabeza todo el rato, tanto que hablamos de lugares de poder y de alguna forma me da a mí la impresión de que están muy marcados, algunos están muy marcados, pero ¿por qué en cierto momento de la historia, con libros que ya sé que le tienes mucho cariño, a Fulcanelli y demás, pero es que entre nosotros, Es gente espeso. no iniciada, no hay quien lo lea. Muy No hay espeso, quien lo lea. Yo empecé a Mucho, enterarme de mucho. algo a la tercera, ¿eh? O sea, tú Entonces, imagínate. hay toda una corriente de hablar de esto haciéndose mucho el erudito y que uno no se entere de nada. Pero efectivamente, yo creo que igual que existen libros de divulgación de todos los temas y luego para aquellos que quieren profundizar existen libros que les permiten coger un nivel más importante, a lo mejor Fulcanelli no es lo más adecuado para empezar a iniciarse en el mundo de las catedrales. Lo que pasa es que toda esta historia siempre se ha empezado a estudiar desde el punto de vista de la historia del arte. Y la historia del arte es muy bonita siempre y cuando no nos centremos en que es historia. Es decir, de poco nos sirve o poco nos emociona que un capitel sea de tal o cual manera, pero a lo mejor sí nos sirve saber qué sentían, qué se vivía, qué había en aquellos templos. Fíjate, estábamos hablando de la Catedral de Burgos y me acuerdo de una cosa que creo que hemos hablado hasta esta tarde con Carmen, y que Carmen decía, con muchísima razón, que no hay por qué avergonzarse de determinadas cosas o de determinados misterios. Y ponía como ejemplo que en el Louvre, que es un museo muy famoso, pues una de las visitas o la visita más importante que se hace es la del Código da Vinci. Pues bien, esa visita del Código da Vinci se puede hacer casi partiendo de las mismas bases en la Catedral de Burgos. Y te voy a poner un ejemplo. Hay una capilla que está flanqueada por dos que llamaríamos hombres salvajes, por dos... Sí, extrañísimo. Sí. que tiene un significado alquímico. El hombre salvaje significaba ni más ni menos que la materia bruta, tanto para la alquimia física, o sea, para la alquimia química, digámoslo así, la materia prima, como de la alquimia espiritual, el hombre de sus instintos, de la cual partía toda la gran obra. Y curiosamente, mira, y es una de las capillas más importantes, en esa capilla hay un cuadro enorme de María Magdalena. Además, además un cuadro que tiene hasta su cierta sensualidad, digamos, muy poco santo. Pues porque decían que se parecía incluso un poco a la Gioconda. Sí, efectivamente. Entonces, ¿por qué realmente no hacer tomarse una pequeña libertad literaria y partiendo precisamente de esos enigmas de la Magdalena, pues adentrar a la gente en ese mundo y que luego ellos solos, ya sin esos ruedines, como cuando se aprende a montar en bicicleta, el que quiera pues profundice y se vaya a cosas más académicas o más sesudas? La verdad hay que decir además, perdona Iker, del cuadro que decía Santi de la Magdalena, que está pintado por uno de los discípulos de Leonardo da Vinci, por Pietro Rizzoli.
Hay que decirlo porque se especuló con que podía ser una obra de Leonardo da Vinci, pero no, se sabe que fue uno de sus discípulos. Una cosa, bueno, yo he tenido experiencias en algún lugar, no en una catedral, pero sí en lugares muy importantes de la historia, y los guías, algunos, no cuentan más que lo que les han dicho que tienen que contar, un tumulto de fechas, de nombres, de datos, y ves la cara de desilusión en algunos niños, porque... Y algunas veces les prohíben hablar de lo que no tiene que salirse de la regla. Claro, pero los niños se lo pasan mal. Los niños se lo pasan mal y eso no importa. O sea, es decir, que un niño vaya, pongamos por ejemplo al Escorial y se lo pase mal, eso es un crimen. O sea, irte al Escorial, que es como un gran libro de aventuras y de vidas, no te lo puedes pasar mal. O ir a Toledo, o ir a Burgos, o ir a donde sea. Yo no digo que por supuesto no se sea ortodoxo y se cuente lo que se tiene que contar. No es una cuestión de misterio, no. Es una forma de comunicación o no. Pero también una cosa ahí, que lo que más me gusta del misterio es que hace que la cultura sea divertida. Y eso me encanta. O sea, no solamente hablamos de las catedrales. Yo he estado en Numancia o he estado en Tiermes, que son antiguas ciudades íberas, claro. Y es una maravilla. O los castros gallegos. Bueno, hay que emocionarse también, Juanje, y hay que ayudar a que la gente se emocione y comprenda que eso es una aventura superior a cualquier juego o película, ¿no? Sí, pero además en todos los lugares de España, ¿eh? Basta que vayamos al pueblo de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, que en una iglesia pequeña puede haber una historia maravillosa y en todas hay algo, o de milagros, o de reliquias, o alguna estatua que tiene una historia espectacular. Pero en los grandes lugares donde ha habido todavía tanta historia, a mí me ha pasado en algunos sitios decir, oiga, pero no cuenta esto, no cuenta lo otro, cosas que no me invento yo, sino que salen en muchos otros libros, pero que no interesan. A veces porque da pudor, pero otras porque, bueno, el libro de texto que indica lo que hay que decir no se ha actualizado, ya se actualizará. Ciñámonos a repetir siempre lo mismo. Hombre, tiene que ser un poco triste, ¿no? Estar en un lugar importante y... Lo has dicho perfectamente, Juanje, el misterio, ese fenómeno del que muchos ignorantes quieren reírse. Luego no hace falta más que medir quién se ríe y quién lo apoya, y a veces nos sorprenderemos de la catadura cultural de ambas partes, y será una sorpresa. El asunto es que el misterio es una forma de contar también, de que te enamores de una historia. De amenizar una historia. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando estaba, y perdón que cambie de tema radical, pero es que merece la pena, fíjate qué tontería. Las ruinas de Numancia, que por desgracia Numancia fue una gran ciudad, pero claro, tú lo que ves son 4 piedras y 2 reconstrucciones de casas que han hecho. Pero si un señor te coge y te saca una espada y dice, ¿has visto Gladiator, la película Gladiator? Vale, pues la espada que lleva el gladiador es una Hispanius Gladiae que la copiaron de los antiguos numantinos. Los romanos, cuando vieron el poder de esa espada, la copiaron para todas sus legiones. Fíjate. Bueno, pero si ese señor a los niños cuenta eso, ha captado toda su atención y luego cuenta el dato. Ahora bien, si el señor dice Numancia, año tal, no sé cuántos tal, según el rey, no sé, y todo seguido y sin ningún sentimiento sobre todo, pues bueno, vale, ha perdido unos clientes seguro, que no vuelven, como suele pasar. 7640, por cierto, ahora os voy a preguntar, ¿sí o no? ¿Sabes lo que significa 666, Santiago? ¿Sí o no? Bueno, venga, sí. Me ha gustado ese desafío. Tenemos a Piñero, ¿eh? Tenemos al catedrático Piñero. Que lo mismo tenemos un problema. Porque yo digo que lo del 666 no es 666. ¿Es 616? Es 616. Ah, Perillán. Bueno, pues ahora tenemos al hombre que más sabe y que estará con nosotros el día 25, por supuesto, de Navidad, en ese viaje al otro Jesús. Don Antonio Piñero. Juanje Vallejo, ¿tú sabes lo que es el 666? Yo voy a dar mi opinión por los conocimientos que tengo de cábala judía y por haber pasado ampliamente por el país de Israel. Yo ya no digo nada. Con no lo cual ya Antonio vale. Piñero me partirá la espalda. No sé nada, porque viene Antonio y me lo chafa y ya Pero no. vamos a ver, ¿tú te das cuenta Santi, bueno, pues se lanza, ¿no? Sí. ¿Sí o no, Santi? Sí. Juanje le digo sí o no y me dice ni sí ni no, que él ha estado, que él sabe, luego se extraña de que la gente le diga 10 años. Me dicen, Juanje, tienes un problema, mucha gente, ese colaborador tuyo tiene un problema, o ha estado en todas partes. Solo en 17 países. Claro, y luego, ¿ves? Sigue, es tremendo, es tremendo. ¿Cuál es la frase aquella que te enviaron que me encantó? Quite usted a ese energúmeno. Sí, me lo han dicho varias veces, hay que decirlo. Al mismo tiempo tengo que decir... Nos lo estamos pensando. Sí, claro. Al mismo tiempo tengo que decir que recibo multiplicado por 100, ¿no? Las felicitaciones para Juanje Vallejo y para Santi y para Carmen y para todos vosotros. Eso desde luego. Pero también es cierto que la gente se va quedando con cosas, ¿no? Y yo espero que esta tertulia, esta mesa de redacción, ante todos de ideas como esta noche, y luego lo paséis bien con nosotros. No hay mayor honor. 666, porque ha sido noticia, ¿verdad, Carmen? El 666. ¿Qué ha pasado?
Pues la secta Creciendo en Gracia, ya hemos hablado de ella. Ah, son los de Creciendo en Gracia. Sí, es esta secta que la lidera el pastor puertorriqueño José Luis de Jesús Miranda. Se tatuaron el número 666 en un ritual que realizan para desafiar la creencia de que ese número representa al demonio. Serán porque había algunos iniciados que lo habían hecho, ahora ya, ¡pum! Sí. 666 el demonio. Sí. Pues como ahora escuchen a Piñero y oigan que están equivocados, vaya faena. Eso es lo que estaba pensando yo, porque yo estoy con Piñero. Bueno, pues escuchemos. ¿Qué es el 666? Antes aquí se ha hablado de la cábala. Se han hecho muchísimos libros, discos, películas con ese nombre como directamente el diablo. Y la verdad es que en las escrituras lo de diablo creo que no aparece. ¿O sí aparece? La pregunta era difícil, pero Antonio Piñero, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y máximo experto en estas materias en España sin lugar a dudas. ¿Qué es el 666? Este es un versículo del Apocalipsis en el que un individuo cristiano que no sabemos exactamente quién es, aunque se llama Juan, lo mismo que el apóstol de Jesús, dice que el inteligente calcule cuál es el número cifrado de la bestia. Y lo dice más. Luego añade que ese número es el 666. O sea, primero dice que calcule, ¿no? Luego le da el número. Y es una especie de criptograma. Primero que hay que saber quién es la bestia para el autor del Apocalipsis. Y entonces eso ciertamente lo sabemos por el capítulo en el que está. Y el capítulo arranca en que hay una serpiente, que es sin duda el demonio, que persigue a una mujer, que probablemente es la Iglesia, no la Virgen María, y que quiere matar a su hijo, que ciertamente ese es Jesús. Entonces esa serpiente no consigue matar a esa mujer y transmite su poder a la bestia. Una bestia, esa bestia es sin duda el Imperio Romano. O sea que de momento estos de Creciendo en Gracia se han tatuado el número del Imperio Romano, no del diablo. Pero hay alguna sorpresa más. Vamos a escuchar esa sorpresa porque, bueno, para muchos historiadores es conocido esto. La traslación de números y letras es muy curioso en el mundo del judaísmo antiguo, de la cábala. Ahora lo comentamos, por qué lo hacían, qué perseguían, pero hoy aquí y me llega como una sombra, como una auténtica sombra que me ha dado un susto ahora mismo, de verdad. Carlos, no me hagas. Él trae su documento y yo veo que de repente aparece en mi mesa un documento con muchos cambios, cambios en la lista del misterio. Bueno. Pero antes, Antonio Piñero, 666, 616, Imperio Romano, pero ¿había alguien retratado con ese número de la bestia? Y entonces, dentro del Imperio Romano, hay uno de los césares, de los emperadores, que en la época en la que se está componiendo el Apocalipsis, está persiguiendo de una manera bestialmente a los cristianos y por lo menos en algún sitio los está matando. Entonces él dice que el número es 666, como decíamos antes, pero si se mira las variantes de los manuscritos, hay otra que es 616. Bueno, pues el problema no es muy difícil porque estamos acostumbrados por otros textos a que los judíos jueguen con el valor de los números, que lo más seguro es que entre las lecturas variantes de los manuscritos, la más segura es esa 666, y que 616 también tiene ciertas posibilidades. ¿Y cómo se entiende esto? Bueno, pues yo creo, y esto es lo verdaderamente curioso, que aunque el Apocalipsis está escrito en griego, o se escribió en griego, el autor estaba pensando en hebreo. Y en hebreo, si ponemos las consonantes solo, quitando las vocales, ponemos Nerón, Caesar, y entonces si a cada letra se le da la cifra que corresponde, Nerón, César, en hebreo, resulta que es 666. Las caras que veo en Juan G. Vallejo y en Santiago son de sorpresa.
Yo había oído esta hipótesis, ¿no?, de identificación con Nerón, pero claro, se escribió en griego, pero se pensaba en hebreo. Hay que quitarlas un poco enrevesado también suena. Y con Domiciano se había identificado también. Pero yo me quedo más con lo que hemos dicho del 616. Hay una pieza que se llama Los papiros de Oxirrinco, que están en la Universidad de Oxford, y que es una colección de manuscritos arcaicos muy, muy, muy importante, y que, entre otras cosas, contiene una versión primogénea del Apocalipsis. Vaya joya, ¿eh? Y ahí, en ese Apocalipsis de San Juan, hay muy clarito 616. Es más, Ireneo, que es un autor antiguo, ya es la versión de Ireneo, también era 616, o sea, no es algo que se hayan sacado los de la Universidad de Oxford de la manga, sino que ya estaba citado también por autores antiguos, con lo cual lo de que el 666 sea realmente la famosa cifra de la bestia, todavía se puede poner en duda. Nerón, el diablo, el enemigo de la Iglesia cristiana. Vamos a ver, hay una cosa que pienso que es muy clara, y es, o sea, realmente el Apocalipsis es una visión del fin del mundo, del fin de la humanidad, entendiendo el cristianismo además como una secta judía, una secta que nace del judaísmo. Lo que nos están dando es un acertijo. Realmente, sí, y lo ha dicho Antonio Piñero. Y les gustaban mucho los acertijos. Efectivamente, por lo que significa y por lo que simboliza la cábala judía. Y el que escribió eso conocía muy bien la cábala desde mi punto de vista. Porque la sumatoria del 666 da 18, que 1 y 8 son 9. Entonces, cada uno de los números tiene un significado. Y acaba reduciéndose a 1, sí, como en numerología, siempre, ¿no? La suma... Es que la numerología es una copia de la cábala judía. Para que me entienda la gente, puedo explicar la cábala... Házmelo con el 616 o el 666, me da igual. Si lo hago con el 616 sale 4, si lo hago con el 666 sale 9. ¿Por qué? Porque 6 y 1, 7 y 6, 13, 3 y 1, 4... Exacto, todo se reduce a la suma y al último número. Y al último número, mientras que... Y cada número tiene un significado. Efectivamente, en este caso, en la cábala judía, el número 9 lo que simboliza es la constante, el ciclo vital, la constante la reciclación de las cosas, el comienzo y el fin, el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea que realmente el 666 lo que indicaría es que va a acabar el mundo para empezar otro nuevo, con lo cual tiene un sentido cabalístico de principio a fin la figura del 666 para un judío que sepa de cábala. Bueno, hemos aprendido algo. Dime, Santiago. No, pues eso precisamente ha dado lugar a que luego, en el siglo XX especialmente, sin tener ese conocimiento primigenio y yéndose a ese versículo particular del Apocalipsis, la etiquetita de marras se le ha ido intentando colgar a todo el mundo, y hay larguísimas justificaciones de por qué el 666 es Hitler, de por qué era Stalin, de por qué era Bill Gates, etcétera, etcétera. De hecho, una de las... al pobre Bill Gates, se lo cuelgan todo. Y algunas grandes multinacionales que decían que tenían el 666 en su código de barras. Sí. Mira, es que, cuidado, ahora mismo cualquiera de nuestros oyentes tiene algo a mano que tiene un código de barras, cualquier cosa. En el código de barras... Hay un código de barras, claro, en un libro. Verán que hay un montón de barritas de diferentes grosores, pero hay 3 que destacan, una a cada extremo y una en el centro, que son las que se usan de control para que el lector sepa dónde empieza, dónde termina la cifra, y dónde está la parte medio para más o menos que el lector de código de barras, el lector láser, lo sepa. Pues curiosamente... Código extraño este, ¿eh? Esas 3... No te me digas que te estás sumergiendo en aguas... No hay ni un solo 6 en este código de barras. No, vamos a ver. Yo tengo aquí la botella de agua. Carmen un libro, Juanje otro libro. Fijaos en las líneas. Yo tengo un libro que se llama El Anticristo, y en todos los códigos de barra, que son 15 números, hay un solo 6. Vamos a ver. Las líneas. ¿Hay 3 líneas más largas, sí o no? Sí, 3 líneas más largas. Pues sí, yo tengo 4. Bueno, mejor dicho, hay 3 pares de líneas más largas. Perdón, ahora sí, perdón. Vale. Pues esos pares de líneas 6 corresponden a la cifra 6, y es algo que se hizo por convención. O sea, no se hizo a propósito ni nada por el estilo. Pero hay que hilar muy fino para ver en esas 6 barritas el 666. Créeme que en grupos evangélicos muy radicales,
Oye, eso se considera como la marca del anticristo, y de hecho se agarran al otro versículo que dice que sin esta marca nadie podrá comprar ni vender. Oye, Santiago, ahora pregunta igual no viene a cuento en este momento preciso, tan de código científico, pero tú no llegaste a escribir algo sobre que Bill Gates también estaba marcado por el 666. No, evidentemente no porque yo lo creyera, sino como curiosidad, pero sí en algún texto lo he recogido como... Es una gran leyenda urbana, ¿no? Realmente. Sí, luego eso ha evolucionado. Ahora estos mismos grupos que en los 80 decían que los códigos de barras eran la marca de la bestia, ahora están con los chips, pues como por ejemplo los que llevan las mascotas, que dicen que pronto nos los van a implantar a nosotros y que esa es realmente la marca de la bestia. Ah, claro, lo de nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia. Eso y el es. 666 en el código de barras que se ha convertido... Hombre, mire que la gente que genera estas historias es rebuscada. 2:36, último informe. Carlos Largo, preciso como un reloj suizo, me dice... Hay algún cambio, pero interesante. Número 1, la sábana santa. Bien. Número 1, la sábana santa. Ahora mismo, a esta hora, el icono del misterio. Te Número contaré 2, luego algo de la sábana santa. Y yo de la perfecto. pirámide. Muy bien, pirámides de Egipto, para intentar variar. ¿Cómo sois? Tercero, inamovible, continúa igual, el Escorial, bien situado. También ocurre con el número 4, Caras de Belmez, como icono del misterio. Otro icono nacional en el puesto número 5, que también sigue igual, Ochate. Y lo mismo ocurre con el 6, Santo Grial. Hasta el número 6 solo ha cambiado, Sábana Santa y Pirámides de Egipto, que están alternándose la primera plaza. Y cuidado, porque desaparece la misteriosa casa de Amityville y entra la Basílica del Pilar. Hombre, milagros con las bombas, cuadros de Goya, el cojo de Calanda, no está mal, ¿no? También la Basílica del Pilar tiene muchas cosas. Y luego aparecen por ahí también Amityville, el Jardín de las Delicias del Bosco, las líneas de Nazca, Belchite, Stonehenge, Cortijo Jurado. Y fijaos cómo varía esto, porque con un arsenal de votos de repente una catedral, ¿sabéis cuál? La de Burgos. Queremos elegir los 7 iconos del mundo del misterio. Nos encanta esta posibilidad y vais a elegirlos vosotros, no nosotros. Ahora, noticia de las que asombra. Rata gigante, Carmen. Tremenda, además, Yo la quiera recuerdo... ver y tenga un ordenador delante, que ponga en Google rata gigante. Yo recuerdo algún Indonesia reportaje de Santiago hace muchos años, hablábamos de algunas mutaciones en países del este. De los perros de Los Ceausescu. perros, exactamente. Y también historias de ratas en los alcantarillados gigantescas, carnívoras, feroces. Bueno, pues escuchad esto, por favor. Una rata gigante de 1,5 kilos de peso y que al parecer puede ser una nueva especie. Ha sido descubierta por científicos indonesios y estadounidenses, también con otra especie de mamífero, pero esta rata gigante, la verdad es que les ha sorprendido. No teme al ser humano, fíjate que es curioso, e incluso fue vista varias veces merodeando por el campamento que tenían los investigadores para ver si cogía algo. Antes de nada, vamos a escuchar a un especialista. Hemos empezado hoy con el arqueólogo del Arzobispado de Tarragona, hemos seguido con el catedrático de la Universidad Complutense, pues acabamos con el vicepresidente del Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Este es el tipo de gente que nos gusta también en la del misterio, y que aportan luz. Ahí están sus currículums, ahí están sus datos. Y ellos, claro que aman el misterio, tanto como nosotros. Y Óscar Soriano, Museo de Ciencias de Madrid, nos habla de que esa rata gigante, bueno, es sorpresa y no lo es. Existen algunas especies que nos asombran por su tamaño. Lo que sí sabemos hasta ahora es que en Nueva Guinea y en el norte de Australia hay unas ratas de agua, que son las más grandes que existen, llegan a medir del cuerpo 35 centímetros de largo y otro tanto de cola, ¿no? Y que tienen hábitos acuáticos. Yo, por la noticia y lo que he podido leer, creo que debe ser una especie emparentada muy de cerca con estas ratas acuáticas, que curiosamente pues tienen una alimentación no muy típica de estos roedores, ¿no? Son más carnívoras e insectívoras, sobre todo estoy hablando de insectos acuáticos o de peces o de anfibios o de incluso moluscos, ¿no? Que viven en las aguas.
pues desde luego esperemos que la leyenda urbana no se vaya cumpliendo, porque las historias de la vieja y extinta Unión Soviética y el bloque del Este hablaba de auténticos enfrentamientos, ¿verdad, Santiago?, entre fuerzas militares y estas ratas que se habían constituido en un fortín, atacaban y se refugiaban en el subsuelo. Sí, ha habido historias de esas, pero fíjate que yo creo que nos vamos a ir encontrando, hacíamos especulaciones sobre el futuro, que nos vamos a ir encontrando en el futuro más y más noticias de estas. Porque a fin de cuentas estamos hablando de mutaciones. Y las mutaciones no son algo raro en la naturaleza. El virus de la gripe muta todos los años para intentar sobrevivirnos y lo consigue. Y ahora mismo estamos cambiando tremendamente el ser humano, o por lo que sea están cambiando las circunstancias naturales, están cambiando los climas, están cambiando los hábitats de las especies, y es lógico que salgan mutaciones para intentar adaptarse. Y de hecho, además, hay otro factor que espero que en este caso me equivoque, pero hoy en el Washington Post leía yo una noticia, que esto ha quedado muy cursi, lo siento mucho. Ha quedado muy bien, Santiago. Eres un hombre informado. Tienes que ir al Washington Post, que recojo todos los días a la puerta de mi casa. Pues había una noticia que yo no sé si será recogida por los medios españoles mañana y le darán la importancia que tiene, pero por primera vez un grupo de científicos estadounidenses ha hecho una cadena de ADN artificial. Esto es, pueden, y además es un artículo largo en el que te explican que dentro de poco programar ADN para que haga determinadas cosas será tan fácil como programar un ordenador hoy en día. Es decir, se pueden hacer cadenas de ADN, insertarlas en una célula viva y de alguna manera, como si fuera un programa informático, esa célula se reinicia y se adapta al nuevo programa y genera algo nuevo, algo que dicen que puede servir para generar nuevos fueles de alto rendimiento, para nuevos materiales, para nuevas medicinas, para nuevas armas bacteriológicas. Por supuesto. Y claro, el pozo que se me quedaba a mí era que esto, que ahora mismo es una tecnología muy sofisticada, ellos veían que dentro de poco podría ser una tecnología accesible, y cuando digo accesible para cualquiera con un mínimo de dinero y con un mínimo de conocimientos. Y entonces, claro, entre las perspectivas que abre esto, los posibles aplicaciones negativas, los posibles errores, que directamente un día alguien se equivoca y algo que creía que servía para una cosa resulta que sirve para otra y no se descubre hasta que ya es demasiado tarde. En principio dicen que este tipo de tecnologías va a ser segura porque le van a dar a estas células mutantes, por ejemplo, limitaciones, que solamente puedan sobrevivir con un nutriente muy específico que no exista en la naturaleza. Pero la vida, como decía yo el otro día, siempre se abre camino. Y a lo mejor esta vida mutante aprende a mutar otra vez ya ella solita y a no necesitar ese nutriente. Santiago, ¿tú crees que esto es realmente una noticia? O sea, ¿que es novedad? ¿O como todo se estará haciendo en quién sabe qué lugares desde hace un tiempo? No, claro. Yo siempre he partido de la base, desde que una persona que a mí me merecía mucho respeto me hizo el comentario, de que en determinados aspectos tecnológicos y la biología y la ingeniería genética es uno de ellos, determinados poderes, como pueden ser los grandes ejércitos del mundo o los grandes gabinetes de investigación secreta, van 10, 15 años por delante de lo que se conoce o de la tecnología que dispone el ciudadano de a pie. Esto es, si hoy se ha puesto en conocimiento por parte de investigadores civiles o de investigadores académicos, universitarios, este descubrimiento, quién sabe si en Fort Detrick, por ejemplo, que es el lugar donde tiene su sede el Departamento de Investigaciones Biológicas y Médicas del Ejército de los Estados Unidos, esto no se viene haciendo desde hace ya 10 o 15 años. Tengo una gran duda. Me dijo una vez un informático que, por ejemplo, cuando era la época era Pentium 2, Pentium 3, hace mucho tiempo, me decía, bueno, es que la patente es de hace 9 años. Y yo dije, ¿seguro? Y me decía que lo que ahora estamos probando pues lleva ese umbral, casi 9 años de diferencia con la tecnología militar. Entonces, si lo que hay ahora es asombroso, ¿qué hay realmente ya en algunos lugares de la Tierra elegidos? Me gustaría que algún informático me dijera que no tengo razón y por qué no tengo razón, o si la tengo y por qué. Porque desde luego es sorprendente, pero me hablaba de eso, de unos umbrales tremendos. Dices, última tecnología, Pentium 4 con no sé cuánto. 9 años. Caramba.
leyenda urbana o no. Mensajes, Carmen, que hay muchísimos y muchos amigos quieren hablar con nosotros. La última cena de Leonardo da Vinci. Nos dicen en el 7640, palabra clave milenio, espacio, vuestras votaciones, vuestros iconos del misterio. Muy interesante. Había uno para Juan G. Vallejo muy directo, ¿no? Sí, sí. Cuando Había nuestros amigos uno... se ponen, es que se ponen y dejan claras sus preferencias. Vamos. Juan G. Vallejo es un crack de los grandes y no hay más que hablar. Muchas gracias. Ole. Felices Pues no. Navidades a todo el equipo, nos dice Igualmente. Luis desde Y Sagunto. Pues no hay más que Navidad hablar. a todo el mundo. No hay más que Feliz hablar. Navidad. Con 2 narices, le falta decir. Sí. He leído que el 616, el 666, era un error de traducción. ¿Es cierto? Que es 616. Exacto. Sí, todo el mundo dice, los que saben, que 616. Sí. Carmen, coincido contigo, visité la Catedral de Burgos haciendo el Camino de Santiago y me fascinó el cuadro de la Magdalena de la Capilla de los Condestables. El Castro de Santa Tecla, que además está muy cerquita de Puente Areas. Un sitio muy bonito. Yo me quedé con la de Burgos, que hasta un obispo tenía un laboratorio alquímico y la catedral estaba pintada entera. Un saludo desde Burgos de Rodrigo. Bueno, hay muchas sorpresas en las catedrales. Se está intentando, como ocurre en Francia, recuperar como podía ser la policromía o la pintura original. Y claro, es como las pirámides, que verlas... Creo que era rojo sangre el color de las pirámides, ¿no, Juanje? Parece ser que sí. Claro, ver esas moles de rojo sangre... Sí, un poco, pero no un rojo vivo intenso, sino un rojo pálido. Sería, según los textos. De todas formas, ahora que estáis comentando eso, y la gente lo va a ver el martes en el programa especial de Cuarto Milenio en televisión, van a ver unas pinturas, los primeros monasterios que hizo la humanidad en Egipto, que no van a dar crédito a esos monstruos y cosas que no se del hacen Apocalipsis, ahí. ¿no? De alguna Increíble. forma, ¿no? Sin el del Apocalipsis, vamos. Increíble. A ver, apunta 2 más en esa lista para la Sábana Santa. José Losada, que como creyente vota por la Sábana Santa. Mañana Cuarto Milenio nos dice con los ovni, pero el especial de Jesús no me lo pierdo. Feliz Navidad. Igualmente. Y Miriam desde Pamplona, que nos dice que su icono del misterio es sin duda la Sábana Santa. Os deseo feliz Navidad y próspero año 2008. Ana de Vitoria, para mí la Catedral de Burgos es magnífica y su papamoscas muy curioso. Las estatuas de la isla de Pascua, saludos desde Argentina y una buena Navidad para todos ustedes. Muy bien, nos escuchan desde tan lejos, da impresión, pero los moáis, yo pensé, fíjate, rapidísimo, ¿qué elemento pensabais que iba a estar ahí indiscutible y no está? Yo, uno, que me parece clarísimo, como icono, los moáis de la isla de Pascua, y está ahí perdido, pues no sé, en el puesto 138, por ahí, Santiago. Pues sí, yo también los moáis. Esperaba a lo mejor que la lanza de Longinos, que se ha hablado tanto de ella, pues tuviera algo más de algún botillo más de los que tiene, que son yo más bien creo poquitos. que menos conocida que otras cosas, Sí. ¿no? Pero los moáis, ¿no? No, los moáis. Y Bien. posiblemente la O sea, Sanauta de Palenque también. Sí, pero bueno, la Astronauta de Palenque está dentro de una cultura maya, que Chichén Itzá es más Ya tiene espectacular muchísima que leyenda, que además, Palenque, sí. sí. Y los Moai algo claro, pero claro, y Machu Picchu, Machu Picchu está, pero muy atrás. Y no, fíjate que de Asia no hay nada. Y hay lugares No hay- como... qué curioso, nada. no hay Y hay nada. lugares como Angkor, pero es que Asia es la gran desconocida del Totalmente misterio. de acuerdo. Es la Y gran se ve, desconocida. ves, aprendizaje de esto, que dicen, vaya jueguito, no, que la gente no conoce Asia. Es cierto, estoy claro. de acuerdo contigo. O sea, ni los misterios de Asia, porque además no hay programas de televisión ni de radio que los reflejen, que son miles de misterios los que hay en Asia. Por cierto que además deberíamos el problema es que no sabemos japonés, pero Japón es uno de los sitios donde hay más publicaciones de misterio. Entonces ponerse Santi. Efectivamente, o sea, y hay un montón de revistas. Algunas veces Y ha habido declaraciones ahora de políticos japoneses que hablan de que De ovnis. hay que estar ovnis. preparados para la posible invasión ovni, o sea que están muy abiertos, Sí, es un país que tradicionalmente ha sentido mucho interés por estos temas. Claro, como no nos enteramos, alguna vez también ha pasado. Nobutaka Machimura se llama el que ha pedido que se... Nabutaka Machimura, Nobutaka Machimura. y ha dicho que hay que Que tener está cuidado con los convencido ovnis. de la existencia de los ovnis ¿Y este hombre es? y de vida extraterrestre. Este es secretario general y portavoz del gobierno japonés Casi y es nada. ministro de Relaciones Exteriores. ¿Os imagináis el portavoz del gobierno aquí en España diciendo que hay que tener cuidado por la invasión extraterrestre? Bueno, pues, en fin. Bueno, pero es que también se ha pedido que en el 28 de 2008, en enero, se tienen que desclasificar los documentos OVNI de Ecuador.
Ecuador, sí. De Ecuador. Había 28 de enero de 2008. Es la fecha límite para que se desclasifiquen los documentos. Pues veremos OVNI. qué descubrimos y lo contaremos. A ver qué tenemos. Pues no, la curiosidad que iba a contar es que alguna vez ha pasado, y le ha pasado a algún compañero nuestro, de que ha ojeado alguna de estas revistas como curiosidad, o que se la ha traído un amigo y dice, uy, esta foto me suena, este soy yo. Y es que le habían fusilado literalmente de una revista española su artículo, y había aparecido ahí en japonés absolutamente ininteligible, pero eso sí, con las fotos perfectamente puestas. Oye, hay que hablar un día de esto en el mundo del Y misterio. si ellos cogieran también una revista de aquí y vieran alguna foto japonesa, ¿qué? También podría ser. También. Casi tocamos el parámetro de la leyenda urbana y llega aquí como un ciclón nuestro amigo, enorme éxito del libro, y nos alegramos muchísimo, de Leyendas Urbanas, Alberto Granados, que nos trae otra leyenda un poco extraña. Este hombre, no sé, no acabo de entender yo su mentalidad para elegir las leyendas, porque me sigue sorprendiendo. Vamos a escucharla y luego opináis. Leyendas urbanas. En infinidad de ocasiones, las leyendas urbanas nos hablan de supuestos hombres de negocios tan despiadados que no les importa provocar la ruina personal de mucha gente con tal de sacar pingües beneficios. No es de extrañar que en Estados Unidos se expandiera el rumor de que los bares de los casinos invitaban a 3 consumiciones a quien a cambio entregara su placa de Alcohólicos Anónimos. Parece ser que en esta asociación se obsequia a sus miembros con una medalla que por un lado lleva la inscripción 9 meses y por el otro Dios concédeme serenidad, para que recuerden en los peores momentos su compromiso. De esta forma tan inhumana conseguirían que alcohólicos rehabilitados o en proceso de desintoxicación volvieran a ser clientes habituales. A lo largo de la historia, muchos han sido los que se han querido aprovechar de las gentes de buena fe que, con tal de ayudar, coleccionaban durante meses y meses los artículos más peregrinos, pensando que se podrían cambiar por una silla de ruedas para alguien necesitado, o incluso por un perro guía o por una máquina de diálisis. Entre los objetos recolectados destacan las tiras de celofán de los paquetes de cigarrillo. 1 kilo de estas tiras, más o menos 100 millones, daban derecho a una silla de ruedas, o lengüetas de latas de refresco. Se rumoreaba que 50.000 daban acceso a 50.000 minutos en una máquina de diálisis en cierto hospital. Milenio 3. Y 53. La semana que viene también vamos a hacer eso de las profecías del 2008, que será noticia en esta mesa de redacción. Ahora Noel nos pone un poco de Alan Parsons hablando y cantando a Alan Poe. Por cierto, que yo toda mi vida he escuchado lo de el filtro ese plateado de los cigarros, que si eran no sé cuántos kilos, una silla de ruedas, de verdad. Y es más, yo he creído que era verdad. Este Alberto me tiene alucinado. No, eso, si me está oyendo lo sabrá, eso lo hacía mi padre. Pero, ¿y era mentira o era verdad? Claro que era mentira, pero estaba convencido de que efectivamente, de que yo qué sé si una silla de ruedas o yo lo he oído 1000 veces, y la tirita esta de plastiquito fino también para no sé qué regalaban. Se nos cae el mundo, ¿eh? O sea, es decir, cosas que hemos visto que se habían... Hay una realidad, ahora que decía esto de los alcohólicos anónimos... Pierde 1 kilo de azafrán, juntar 1 kilo de eso. Yo recuerdo que en mi época de estudiante, en la ciudad universitaria de Madrid, en la zona de Moncloa, había muchos sitios donde en época de exámenes te invitaban una copa con cada papeleta suspensa que llevases. Y que alguna llevabas. Morado, claro. Tú te ponías morado, Santiago. Por eso has acabado aquí en Milenio 3. A ver, mensajes de los amigos de la nave del misterio. A ver, Iván Aparicio nos dice que para mí en pintura elegiría la aquelarre de Goya, sencillamente maravilloso. Grande, la aquelarre de Goya. Me llamo Fran, soy enterrador en Elche y yo votaría por el cementerio judío que está en Praga, que creo que es uno de los más antiguos del mundo y mejor conservado. Mira, Carlos, el cementerio judío de Praga. Hace poco viajaste por él radiofónicamente hablando, un lugar lleno de secretos. Álvaro de Burgos, la Catedral de Burgos, auténtico lugar de poder, y voto a su Cristo como icono del misterio. También doy mi voto a la máquina de Antiquitera. Mira, uno nuevo, el edificio Dakota, nos dice Antonio desde Santander. Sí, señor. ¿A que sí?
Sí, Oye, ¿qué señor. ideas tienen nuestros oyentes, verdad? Claro, es un lugar de misterio. Claro que sí. Bárbara desde Madrid dice, fantástico el programa de hoy, voto por la Gioconda. Saludos y abrazos. Sí, sí. Oye, un cuadro, habían dicho la aquelarre de Goya. Si tuvierais que elegir un cuadro, podríamos hacer un día los 7 cuadros más misteriosos de todos los tiempos, no es mala idea, ¿eh? ¿Tú cuál elegirías, Santiago? Jolín. Jolín. Me acabas de... Esto es eso, a traición, ¿verdad? Sí, eso es a traición. Pues fíjate que no sé si tendrá algo... Bueno, sí, tiene el misterio del tiempo que ha estado desaparecido. Pero a mí siempre uno que me ha... Y de hecho tengo una reproducción que siempre me ha inspirado mucho. Es el grito de Munch. El grito, claro. Oye, tremendo. Que lo estaba escribiendo para decirlo yo. Anda. Mira, ¿ves? Sincronicidad. ¿Tú? Es que soy un poco Saturno devorando a su hijo. ¿Tú Es elegirías terrible. ese? A mí me parece terrible. ¿Te ha venido a la mente? Sí, yo Sí, también. Es me tremendo, ha venido es tremendo. eso a la Sí, sí. mente, la verdad. A mí también uno que es El tremendo. primero que me ha venido, no a lo mejor el que Claro, elegiría. que el primero que se ha venido. El grito, fíjate cómo está este equipo, que le ha venido el grito de Munch, a Juanje, el grito de Munch, a Carmen, Saturno devorando a su hijo, y a mí, 2 hombres enterrados hasta las rodillas, Goya, pelea de trancas. En fin, que necesitamos descansar, ¿eh? No las meninas Sí, de Velázquez. No, ni nada. Ninguno. La maravillosa Puerta del Perdón en Villafranca del Bierzo, por algo le llaman la Pequeña Compostela, y el castillo de Corullón, que es un gran desconocido. Sí, señor, tan desconocido que no lo conocemos bien y hay que conocerlo. Me encanta la Catedral de Zamora. ¿Qué os parece? Hay algo especial en ella. Para mí, voto por Machu Picchu. Nos Grande dicen Zamora, desde Valencia. La remembranza zamorana en general, una ciudad desconocida como Palencia, la bella desconocida, y que hay que conocer. Pili de Burgos nos dice: qué orgullo más grande oír lo que decís de mi catedral. La he visto 1000 veces y sigo descubriendo cosas nuevas. ¿Se refiere Otra a Burgos? catedral, sí. La de Sigüenza, llena de misterios. Mira, para mí, lugar de poder, claro, se pueden hacer tantas clasificaciones, ¿no? Lugares de poder en España, ¿no? Que no tengan por qué ser solo lugares tipo Belchite o Chate. Para mí, Sigüenza, un lugar donde yo siempre me encuentro bien. Siempre me encuentro bien. Lamberto nos dice que su voto es para los soldados de terracota de China. Desde Huelva, feliz Navidad, milenarios. La maravilla del mundo es la Puerta del Perdón. Ah, esta ya la hemos leído. Oye, no va a dar tiempo, Carmen, los 5 ganadores de los libros. Vale, sí, los 5 ganadores. Y yo luego damos, bueno, pues casi por última vez en el año, porque la siguiente semana vamos a hablar sobre todo de profecías, ¿os parece, compañeros? Sí. Pero seguiremos en enero. Luego doy la lista de cómo está el tema. Ahora mismo lo trae Carlos Largo, los ganadores. Venga, libros. Mari, de Masquefa, gran seguidora, vota por el Palacio de Linares. Pues para ella uno. Mira, muy interesante. Votaría por la Santa Faz, pero voto por la Sábana Santa, y como catedral vale la Sagrada Familia de Barcelona. Pedro desde Alicante, que pues vale. otro libro para él. Con su cuadrado mágico. Otro para Javi de Quesada. Una de las maravillas del misterio sería las caras de Belmez. Sí, Un señor. saludo para los milenarios. Aprovechando que este año se cumple el centenario, Tunguska. Un abrazo cósmico Sí, del compañero pero guía Eduardo de se Medina puede del visitar, Campo. Vale, Tunguska, se puede puede tocar y visitar, visitar. Sí, sí, sí. bueno. Claro. Y el último de los libros es para Heriberto de Durango. Murallas de Ávila. ¿Qué historias Sí, habrá señor. vivido? Sí, señor. Bueno, chicos, clasificación, ¿vale? Santiago, Juanje, Venga. Carmen. Sábana Santa, primera posición. Bien. Empatada Ay. con pirámides. No me lo Increíble. puedo Bueno, creer. Juan. No me Empatado lo con puedo pirámides. creer, Lo no me tuyo y lo puedo- mío ya es... Sábana Terrible Santa esto. y pirámides de Egipto como Empatado. iconos del misterio. Y tercero, inamovible, el Escorial. Sube un puesto, Ochate como icono del misterio. Quinto, las famosas caras de Belmez. Sexto, subida espectacular, líneas de Nazca. Séptimo, Basílica del Pilar. Después vienen muy justitos, con muchísimos votos, Santo Grial de Valencia, Catedral de Burgos, la Casa de Amityville, el Jardín de las Delicias del Bosco, el Cortijo Jurado de Málaga, Belchite, pueblo marcado por la guerra, Stonehenge, la Sagrada Familia de Barcelona, las pinturas de Tassili y, ¡qué sorpresa!, aparecen hacia el puesto 20-21 los Moais de la isla de Pascua. Anda. Lo dejamos aquí. Sábana Santa y pirámides de Egipto, puesto número 1, Escorial, Ochate, Caras de Belmez, líneas de Nazca y Basílica del Pilar como las 7 maravillas, los 7 iconos del misterio. Veremos si se mantienen en sus puestos. Aquí, si no pasa nada extraordinario, estaremos en nuestros puestos el equipo de la mesa de redacción con Alberto Granados, Carlos Largo, Noel Calero, Juan G. Vallejo y Santiago. De verdad, feliz Navidad. Gracias por todo lo que hemos vivido juntos y lo que nos queda por vivir. Gracias, amigos. Pasadlo muy bien. Un abrazo y feliz Navidad a todos. Feliz Navidad a todos. Gracias, Santi. Carmen, que bueno, mañana nos seguimos viendo todos en 4 el domingo y el martes especial el otro Jesús. El martes hacia las 10 de la noche, especial en 4 de Cuarto Milenio. ¡Feliz Otro Navidad! Jesús. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos, amigos. Disfrutad.